¿Qué es un golpe blando? ¿Cuál es su diferencia con los golpes tradicionales, militares, policiales? Incluye los legislativos, los judiciales, que son las primaveras o las revoluciones de colores. Todo esto y más veremos hoy en Retrovisor. Porque los objetos en el espejo están más cerca de lo que aparentan. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a otro Retrovisor. Yo, como cada semana, tengo el placer de estar en esta misma mesa con el maestro Cristian Nader. ¿Cómo estás, maestro? Me escondas. Excelente, gracias por tan noble y digna introducción. El placer es mío de estar con la maestra Carolina, que siempre tiene una actitud humilde, pero también es una lumbrera, entonces el placer es mutuo. Bueno, el placer es mutuo, así vamos a dejarlo. Cristian Nader. Dígame. Oye, hoy vamos a hablar de los golpes, golpe blando, cuál es la diferencia con los golpes militares o policiales, quién los patrocina, por qué, desde dónde. Primero, ¿qué son los golpes de Estado y cómo se diferencia un golpe blando de un golpe militar o policial? Bueno, los golpes militares, como tal, el golpe de Estado, ¿en qué se enfoca? En cambiar quién controla el Estado, qué tipo de gobierno, qué partido, qué personaje. Pero de una manera abrupta. De una manera así, abrupta. Que en este caso, todo este programa está dedicado, por supuesto, al gobierno de los Estados Unidos, que son expertos en estos menesteres. ¿Sí nos están oyendo? Que seguramente sí. ¿Sí? A veces creo pensar, principalmente por espionaje electrónico, que sí. Y eso es bueno, eso quiere decir que nuestro impacto cada vez es mayor. Pero más allá de esto, lo que ocurre, los golpes de Estado siempre han existido desde prácticamente la antigüedad. Por ejemplo, el asesinato de César, que hay un complot en el Senado romano y que lo apuñalan, la famosa imagen, ¿tú por qué, bruto? Pues es un golpe de Estado. Uh-huh. César había sido declarado por la milicia y por el pueblo dictador, que no tiene las mismas connotaciones actualmente que antes. Y lo asesinan y eso es un golpe de Estado, para cambiar un gobierno y colocar otro afín a los intereses de grupos de poder. En todo el siglo XX, Estados Unidos estuvo inmerso en esos procesos, principalmente en la primera mitad. De hecho, todas las imágenes que están ustedes viendo atrás de nosotros son organizaciones que se dedican tal cual a eso. O sea, USAID no es como tal un organismo estadounidense para llevar ayuda humanitaria. Es más bien, tiene otros fines bastante oscuros. Lo mismo que van a ver con el National Endowment for Democracy, el NED. Incluso también organizaciones privadas, organismos privados. Siempre que se hablan de estos procesos sale a la luz, por ejemplo, ese es Gene Sharp, aquel el creador del manual para, tal cual, de golpe blando, de insurrección pública pacífica. Que decir pacífico es bastante arriesgado, pero más allá de esto, el golpe militar, el golpe policial es muy efectivo a veces, uh-huh. Pero la reputación de Estados Unidos en el siglo XX quedó obviamente en el suelo. No es que les importara mucho hacer el golpe de Estado, lo que les importaba es que no saliera a la luz quién eran los patrocinadores. Pero ya en los 80, todo el mundo sabía absolutamente, después del Plan Cóndor, en contra de Argentina, de Chile, y bueno, puedo seguir en todo contexto, en los 5 continentes, todos sabían perfectamente qué organismos y qué gobierno patrocinaba esto, ¿no? Generalmente el golpe también involucra todavía más capital derrochado en estos procesos, en el golpe militar, porque tienes que sobornar militares, tienes que luego mantenerlos, etcétera, ¿no? Involucra más, por ejemplo, más poder armamentista. Uh-huh. En el caso del golpe suave, no. El golpe suave, de hecho, mucho se hace a través de, ¿cómo llamarlo? Tratar de disuadir a las masas. O sea, las masas en sí creen que están haciendo algo orgánico. Uh-huh. En muchos casos saben perfectamente que están colaborando con la inteligencia estadounidense y el gobierno estadounidense, pero en muchos casos la gran masa sabe perfectamente que atrás de esto está justamente o sea, ellos, sus esperanzas. Siempre en el golpe blando siempre hay como un elemento de, entre comillas, justicia. Siempre quieren hacer como acabar con los males de su nación, por ejemplo, ¿no? Que la corrupción, la desigualdad, la pobreza, la violencia, etc. Siempre van a encontrar una excusa. De hecho, también Washington lo recomienda, buscar una legitimación, por más absurda y estúpida que pueda ser, uh-huh. Buscar un legitimante para desencadenar el caos en las calles. No es una
no es a la usanza, por ejemplo, desde el contexto socialista, una lucha socialista o anarquista además, como una causa orgánica. Buscamos la justicia social y somos la clase trabajadora. No, somos un grupo concreto, generalmente en todos los procesos que mencionaremos, un grupo, una clase muy ilustrada, entre comillas, la pequeña burguesía, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gran diferencia, el golpe tradicional suele ser militar, suele ser policial, aunque también involucra, por ejemplo, el lawfare, que es el golpe legislativo, el golpe judicial. Generalmente proviene de una institución del mismo Estado, patrocinado por una fuerza externa, en este caso, por supuesto, Estados Unidos, Europa. Y el golpe blando es se desarrolla a través de un concepto que es bastante polémico, la sociedad civil. La sociedad civil no es un concepto añejo, es un neologismo. ¿A qué me refiero con esto? En el momento en que surgen las revoluciones socialistas, en múltiples contextos, en China, en Rusia, o intentos de revolución, para quitar el elemento marxista-leninista o anarquista o antisistémico en general, en Occidente, en Estados Unidos y obviamente en América Latina, desarrollan este concepto de sociedad civil. La sociedad civil está totalmente descafeinada, desideologizada. Es casi organización de acuerdo a un guión que te brinda Estados Unidos. Okay. Esa es la sociedad civil. Por encima de un pueblo organizado o una clase organizada, radicalizada e ideologizada. Es interesante, cuando Mandela, antes de que Mandela llegue al poder, está colocado en las listas de terroristas por parte de Estados Unidos, porque era un comunista. Estuvo preso por décadas. Cuando sale, prácticamente lo descafeinan. Ahora ya es un líder, pero le quitan ese elemento comunista. Esa es como, digamos, la línea roja que no puede volver a cruzar Mandela, ¿no? Algo parecido. Estos movimientos que vamos a ver, todos son operados por Washington, que principalmente lo que ellos buscan es que se vea como algo orgánico, algo auténtico. Pero no, incluso muchos de estos activistas, no más bien sin entrecomillado, activistas tal cual, son enviados a campamentos de estudio, campamentos entre comillas, campamentos de estudio a Estados Unidos, para que los adiestren en manuales de sabotaje, protesta, incluso retórica, para que puedan hablar públicamente y jalar a más masas todavía para su causa. Muchos de ellos son universitarios, académicos, activistas de carrera, que es como un concepto engañoso, porque ¿quién dice que eres activista o no? No tienes que tener como un título de activista, ¿no? Uh-huh. Y son adiestrados tal cual. Mencionando este personaje que mencioné hace ratito, Gene Sharp, es un personaje que estuvo cercano a los think tanks del gobierno estadounidense y a los servicios de inteligencia, que desarrolló un manual que le llama, es una especie de, ¿cómo mencionarlo? Como manual de resistencia pacífica callejera. Okay. Es, por ejemplo, cómo atrincherarte en una calle, cómo sabotear tal cosa, sin que se produzcan muertes, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay otro elemento importante, que es un hombre que estoy seguro que la gente ha escuchado, que se llama Edward Bernays. Uh-huh. Este hombre era sobrino, incómodo además, de Sigmund Freud, era austríaco-estadounidense. Tomó mucho de la obra de Freud, no mucho, algunos elementos y los pervirtió. Él acaba fundando lo que son las relaciones públicas. La disciplina de relaciones públicas la funda este hombre, que se trata en convencer al otro. O sea, es meramente eso. Uh-huh. Este hombre estuvo trabajando con el gobierno estadounidense, pero también con tabacaleras. Cuando las tabacaleras estaban dejando de vender cigarros porque se empezó a correr el rumor de que podría provocarte la muerte el cigarro, este hombre lo contratan las tabacaleras para que el consumo aumentara entre las mujeres. Uh-huh. Entonces empiezan a hacer anuncios publicitarios de mujeres fumando, viéndose sofisticadas. Y eso es lo que, a partir de estos personajes, empiezan a desarrollar la idea de tratar de seducir a las masas. Uh-huh, uh-huh. Y ahí vienen campañas que se empatan durante la Guerra Fría, anticomunistas, el terror del comunismo, se quieren comer a tus hijos, no hay nada mejor que el capitalismo, tienes que ser emprendedor, salir adelante, etcétera, etcétera, ¿no? Pero termina la Guerra Fría y esto, por supuesto, va a continuar. Vamos a conocer varios conceptos, revoluciones de colores, uh-huh, primaveras y demás. Oye, pero antes, uh-huh, espérame. Sí. Yo estoy aquí con muchas notas, espérame. Antes, ajá, para ya empezar en esto de los golpes blandos y las, uh-huh, revoluciones de colores y todo esto. Entonces, el golpe militar es esto, la fuerza bruta,
por lo general entonces se efectúa en una especie de rebelión de las Fuerzas Armadas dentro de ese país, sí. Financiado o ahí movido por fuerzas extranjeras. Uh-huh. No necesariamente tiene que ser Estados Unidos, pero en la mayor parte, o Europa, sí. Pero en la mayor parte de los casos así Estados Unidos o Europa. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, caso iraní, en contra de Mohammad Mossadegh, está un golpe militar encabezado por Estados Unidos y Gran Bretaña. En Argentina, Estados Unidos. En Chile, con Pinochet acabando con Salvador Allende, Estados Unidos. Retornando incluso en México, el primer golpe de Estado del siglo XX patrocinado por Estados Unidos ocurre en 1913. ¿En contra de quién? De Gustavo Madero. Uh-huh. De Francisco Madero, bueno, también su hermano fue asesinado en la Decena Trágica. La embajada estadounidense, con Henry Lane Wilson, se pone de acuerdo con Félix Díaz, hijo de Porfirio Díaz, y Victoriano Huerta, para hacerle el golpe de Estado. Y lo matan, y matan a Pino Suárez, y matan a su hermano Gustavo Madero. Ese es un golpe militar tradicional. Okay. Un alzamiento militar. Tiene que ser de las Fuerzas Armadas, sí. Y policiales del país. Pues se recuerda cómo, por ejemplo, desde el cuartel en Tlalpan, atravesaron la Ciudad de México para enfrentar al gobierno de Madero. Claro, hubo un enfrentamiento entre militares fieles a Madero y militares, obviamente, que estaban en contra del gobierno, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que en los 80s todo esto sale a la luz. Uh-huh. Recientemente, en 2007, si no me equivoco, hay una liberación de archivos que se llama Joyas de la Familia, que son prácticamente esqueletos en el closet, que se narra todas las atrocidades que cometió la CIA en el siglo XX y cuántos golpes de Estado. Entonces, en los 80s, después de la invasión de Panamá y Granada, con el gobierno de Reagan y con George Bush padre, la CIA ya no sabe qué hacer porque la opinión pública está en contra de ellos. Entonces, ya no va a ser golpe militar. Claro, luego recurren a ello. Ya no va a ser golpe militar ni policial, son en los casos más extremos. Ahora van a hacer todo así, golpes blandos, que la misma gente derriba gobiernos que son antagónicos a nosotros y que la gente crea que están haciendo algo totalmente orgánico, pero no lo es. Y ahorita lo vamos a ver comenzando con un hecho que tú me dijiste. Yo pensé que sí. Sí, yo toda mi vida, hasta hoy. Toda la gente piensa eso, pero ha sido, obviamente hay que entender que esto no lo hacen solos. También está, por supuesto, los grandes medios, los conglomerados mediáticos y ahora el poder digital también. O sea, lo que es GAFAM, Google, Facebook y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que entender esto como un proceso muy engañoso también. Porque muchos dirán, es una protesta, qué bueno que protestan por la democracia. No, los están conduciendo y pastoreando literalmente pues, Estados Unidos, tal cual, ¿no? Y todo... Estos grandes cambios comienzan, hay un año clave, que es 1989. Uh-huh. El primer caso que vamos a analizar, es lo que mencionaba ahorita con Carolina, me refiero a la República Popular de China. La República Popular de China, en ese momento, de hecho, no tiene una mala relación con Estados Unidos, tiene una buena relación porque es el cisma sino-soviético, hubo un rompimiento entre Moscú y Pekín. En ese momento, en el contexto socialista, los gobiernos están cayendo en toda Europa. La Unión Soviética, el Glasnost y la Perestroika pues no funcionan. Medidas reformas totalmente liberalizadoras, la gente no quiere eso. Ya cayó el muro de Berlín, o está en vías de caer para la unificación alemana, que decir unificación es mucho, porque realmente la Alemania federal, la capitalista, se va a devorar a la Alemania socialista. Y así sucesivamente Checoslovaquia, Hungría, etcétera, ¿no? Y en China, que estaba separado del Pacto de Varsovia y de la URSS, porque no eran aliados, porque llega un punto en que por conducir al socialismo a nivel planetario hay una pelea entre Moscú con Nikita Khrushchev y en Pekín con Mao. Entonces Mao la acusa a Nikita de que son arribistas. Uh-huh. Y lo mismo Nikita Khrushchev, ¿no? Entonces, bueno, lo que intenta hacer Washington después de haber provocado este cisma familiar, porque fue una batalla familiar, es tratar, ante esta desunión, tratar de acabar con cada uno de los países. En Rusia lo van a lograr, pues para eso era la perestroika, el glasnost, liberalizarlo y luego conducir a la Unión Soviética a la economía de mercado y a la separación. Con China no podían, China estaba en un proceso de industrialización, no era la superpotencia que es hoy en día. Y de pronto en Tiananmen, que es la plaza principal, donde está la ciudad prohibida, donde está una sede, no es sede ya, pero bueno, es el símbolo, el símbolo de Pekín. Hay una protesta estudiantil que busca ciertas reformas y todo, y de pronto empiezan a llegar información de los medios de que están orquestando una revolución en Pekín. Pero de pronto empiezan a salir años después cables
que publicó Wikileaks, pero también se han sido filtrados paulatinamente, y testigos presenciales occidentales en Pekín, de que nada de esto ocurrió, jamás ocurrió. Había estudiantes desplegados, y entre esos estudiantes había paramilitares que habían entrado vía Hong Kong y vía Macao, que en ese momento eran colonia británica y portuguesa, a la China continental, hacia adentro del continente, para sembrar el terror, aprovechando que había protestas estudiantiles. Entonces, nunca hubo gente asesinada por parte de la masa de la que se manifestaba. Quienes sí fueron asesinados fueron militares. Pero justamente sabiendo que todos los ojos del mundo estaban puestos ahí, las acciones, que creo que es un error estratégico, las acciones del gobierno chino no fueron de reprimirlos, para no provocar que el gobierno chino comunista reprime. Pero lamentablemente hubo, no se sabe exactamente cuántos números de militares asesinados, pero por lo menos unos 20, 30. Y algunos de las maneras más dantescas, que no metí obviamente imágenes porque son muy horribles. Pero todos estamos convencidos de que ocurrió algo en China en 1989. En Tiananmen no ocurrió absolutamente nada, simplemente un movimiento orgánico, pero que buscaron justamente hacerse con ese movimiento y poderes oscuros, concretamente Washington. De hecho, hay unas capturas de pantalla que pues igual las podemos compartir, porque ahí se muestra de que, incluso, mira, por ejemplo, Tiananmen, la masacre que no fue. Este es un medio socialista, pero incluso Guardian lo tuvo que publicar, de que los cables de Wikileaks de la embajada gringa y británica confirmaban que no pasó absolutamente nada. Entonces sí. Y también otra de unos tanques y una persona que estaba... Esa sí, todo es un fraude. Esa yo siempre la creí real. Ese es el poder de la imagen. Lo mismo que con la guarimba. La guarimba en Venezuela, los grandes conglomerados mediáticos maximizan y deforman lo que realmente está pasando. Si no eres testigo presencial de eso, es muy difícil entender lo que realmente pasa. Pero no, lo que ocurrió en China, pues no fue ni una masacre, ni nada. Y seguimos en el contexto socialista. Ahora vamos de China al contexto europeo y vamos a, concretamente, un país que ya no existe. Me refiero a Checoslovaquia. En Checoslovaquia, en el 89, ocurre algo, la llamada Revolución de Terciopelo. La Revolución de Terciopelo fue encabezada por un hombre, que de hecho ahí está en la imagen, que se llama Václav Havel. Václav Havel fue líder, dicen, era un disidente comunista. O sea, eso se traduce en que era un agente estadounidense, metido dentro del suelo checoslovaco. Como lo pueden ver, es totalmente orgánico. ¿Por qué? Pues la gente ya no quería comunismo. Marxismo, socialismo, marxismo-leninismo, sale en las calles. Y quien está patrocinando todo el movimiento es Washington atrás. La gente no lo sabe. Lo mismo ocurre en otros países del bloque socialista. La gente no lo sabe y bueno, ¿qué va a ocurrir? Pues va a caer el gobierno. Esas fotos muy famosas. Ese es el Palacio Real de Suelo de Praga. Y estamos hablando de 1 millón de personas en las calles de Praga y de Bratislava, la otra capital del estado checoslovaco, porque eran dos, porque estaban Chequia y estaba Eslovaquia. ¿Por qué le interesaba tanto a Estados Unidos el caso checoslovaco? Porque no querían tener una superpotencia post-Unión Soviética, post-socialista. No querían que se mantuvieran unidos a Checoslovaquia, querían que se separaran inmediatamente. De hecho, es cuando contratan a Václav Havel, que va a ser el primer presidente o el segundo presidente de la Checoslovaquia, de la República Checa. No, sí, va a ser el primer presidente de Chequia ya independiente. Tal cual. Hubo otro agente estadounidense que va a ser el último presidente de una Checoslovaquia post-socialista. Entonces, lo que les interesaba no tener una gran potencia post-socialista como Checoslovaquia unida. Entonces, ellos van a constantemente, sí, te vamos a apoyar, pero tienes que promover que haya separación entre República Checa y Eslovaquia. Y tal cual ocurrió el caso, ¿no? Lo mismo que pronto va a ocurrir en suelo yugoslavo. Yugoslavia era una potencia tecnológica que tampoco tenía una buena relación con la Unión Soviética. Pero lo que va a pasar es que Washington va a intervenir y va a provocar la llamada Guerra de los Balcanes. Pero ahorita vamos a este caso. El tercer caso, seguimos en suelo europeo. Y vamos con un personaje que estoy seguro, es que es increíble cómo Washington vende estos productos también. Estoy seguro que lo han escuchado alguna vez. Lech Walesa. Lech Walesa era el líder de un sindicato llamado Solidaridad en Polonia. Surge a comienzos de los 80s, un tipo, lo pueden ver en pantalla, un bonachón, pues como cualquier polaco o eslavo, pues le tupía duro al vodka. Un hombre que a comienzos de los 80s se dice disidente, ir en contra del gobierno socialista y posa como un católico. La mayoría de la población polaca son católicos, son de los pocos pueblos eslavos que son católicos, sin ortodoxos.
Entonces empieza a crear un movimiento y obviamente el dinero por parte de Washington empieza a patrocinar al sindicato Solidaridad, que hasta la fecha no sabe exactamente cuánto dinero le metió a Solidaridad, pero se calcula $4 millones. Y eso solamente Washington, porque falta el dinero del Vaticano. ¿Por qué colocan a Karol Wojtyła en el poder? Y probablemente porque matan a Juan Pablo I en el mismo Vaticano, para colocar a otro polaco, Karol Wojtyła, anticomunista furibundo, en el poder, y Karol Wojtyła mete otros millones más al sindicato Solidaridad. Ese dinero va a ir repartido entre miembros de la nomenclatura del Partido Comunista Polaco, entre militares, y etcétera, etcétera, y así en el 89 logran acabar con el gobierno socialista, y Lech Walesa se acaba convirtiendo en el primer presidente polaco postsoviético. Luego se van a enterar de que antes de venderse al Pentágono, Lech Walesa había sido agente de la KGB. O sea, Lech Walesa cambió de... Hubo un momento, de hecho, que fue doble agente. O sea, espiaba para Moscú y luego espiaba para Washington. Y actualmente es el personaje más detestado de Polonia porque resultó ser abiertamente fascista, homofóbico, islamófobo, ultraconservador. O sea, un gringo de corazón, ¿no? Entonces... Ahí podemos verlos, de hecho ahí está Karol Wojtyła con Lech Walesa. Entonces todo el movimiento que salió a las calles de Varsovia o de Dansk y todo, pues todo era pagado por el gobierno estadounidense para tratar de acabar pues justamente con el gobierno socialista polaco. Y seguimos en Europa, vamos al cuarto caso. Aquí todavía no se acuñaba el término de revoluciones de colores, todavía no. La única que fue bautizada fue la Revolución de Terciopelo, la de Checoslovaquia. Vamos al cuarto caso. Vamos a Rumania. Vamos con el gobierno de Nicolae Ceausescu y además Elena Ceausescu. Eran extremadamente populares. De hecho, cuando viene el golpe en contra de Ceausescu, él estaba construyendo algo que se llama el Palacio del Pueblo, que todavía existe en Bucarest, la capital rumana. Es el edificio, la construcción con interiores más grande del mundo. O lo era, por lo menos hace unos años. Es como una... es que no sé cómo explicarlo. Es como un edificio de departamentos, pero creo que tiene 10,000 habitaciones, una cosa así. Entonces todo iba a ser hotel, centro comercial, hospital, todo para el pueblo. Y a Ceausescu siempre fue muy popular en el contexto rumano. Su esposa era Elena Ceausescu, que además era científica. Iba muy bien. Cuando empiezan a caer los gobiernos socialistas de Europa del Este, en Alemania, en Polonia, en Hungría, en República Checa, en Checoslovaquia, perdón. En Rumania empiezan nuevamente las agitaciones, pero no hay mucha gente en las calles, no es muy popular. O sea, de hecho, Ceausescu dijo, bueno, si llega a caer el Pacto de Varsovia, del cual Rumania sí era miembro, pues podemos ver si seguimos con el socialismo o tomamos esta iniciativa muy parecida a la China y a la Yugoslava, que es socialismo de mercado, por ejemplo, ¿no? Y eso obviamente no lo quería Washington, porque también había comunicación entre el gobierno de Moldavia y el gobierno de Rumania para que en el orden postsoviético surgiera la Gran Rumania, porque en Moldavia no hay como tal una lengua moldava, hay un dialecto, pero es rumano. Entonces, lo menos que querían las potencias de la OTAN es una Gran Rumania, postsoviética, ya capitalista, al igual que Checoslovaquia, porque los iban a rebasar. Si tomamos en cuenta la eficiencia en el socialismo aplicada en un contexto capitalista, pues iban a arrasarlos en poco tiempo. Entonces, ¿cuál fue el objetivo? Acabar con el gobierno de Ceausescu. Pero ¿cómo? La gente pues, no está volcada en las calles. Bueno, vamos a inventar que hubo una masacre. Y los agentes estadounidenses y de la OTAN en suelo rumano dicen, ¿pero cómo? ¿Vamos a matar a gente? Podemos matar uno que otro, pero lo importante es que sea una gran masacre. Uh-huh. ¿Pero dónde sacamos los muertos? Los muertos ya están. Hay varias ciudades en suelo rumano, una de ellas se llama Timișoara, que está en los Cárpatos, ya saben, en los bosques nublados, vampiros y todo esto. Uh-huh. Llegan a los cementerios y exhuman a la gente, a los recién muertos. No es cierto. Entonces empiezan con el poder de la imagen nuevamente en filmar todo esto y aseguran que, y hacen puestas en escena, empiezan a disparar al aire y aseguran que hay una masacre. Esto lo transmiten en la televisión pública socialista de Rumania y ahora sí toda la gente sale a las calles y así logran acabar con el gobierno de Nicolae Ceausescu. No les recomiendo verlo, pero si gustan hacerlo, ahí están Ceausescu y Elena. Ellos los ejecutan, está grabado todo, o sea, lo pueden ver en YouTube, la ejecución de Nicolae Ceausescu y Elena Ceausescu, de la manera, porque ni siquiera hubo juicio, nada, uh-huh. O sea, todo fue
todo tenía que ser lógicamente todo imperante al mismo tiempo para tratar de encubrir cualquier elemento que se demostrara que era una farsa esto, era una pantomima. Y millones de gente en las calles. Obviamente pasan las décadas, hacen encuestas en Hungría, en Checoslovaquia, en Polonia, en Rumania, y el 70% de la población quiere regresar al socialismo, porque además muchos han enterado de lo que ocurrió en Bucarest, en Varsovia, en Budapest o en Praga, todo fue un engaño. Y así es el común denominador de esto. Si no hay un elemento para demonizar, si no hay pobreza, miseria, no hay un personaje, no sé, extrafalario o algo, tienes que inventar una narrativa, ¿no? Y así pasamos al quinto caso. El quinto caso, yo no entiendo cómo es tan desconocido esto, pero bueno. Está el Glasnost y la perestroika. Incluso hay anuncios en México de la perestroika que fueron para una marca de zapatos, ¿lo recuerdas? No. Hay una marca que se llama Panam o Canadá. Canadá, creo que se llamaba la marca de zapatos. Panam, pero, ¿sí? Ajá. Pero sacaron una línea de calzado llamada perestroika. Y esta canción tenían y fue muy popular en México. Se aprovecharon de todo, ¿no? Es que todo es comercializable, a fin de cuentas. Bueno, el Glasnost y la perestroika fueron una catástrofe en Rusia. Bueno, en la Unión Soviética todavía. Había un sector importante de la población que quería seguir siendo socialista, la vieja usanza. A ellos le llamaban la línea dura, los conservadores. ¿Qué ocurre? Pues vienen los procesos de reforma. Gorbachov era premier soviético, líder de la Unión Soviética, pero cada república socialista tenía su propio líder. El líder, presidente casi ya, en suelo ruso, en la República Socialista Soviética de Rusia, era Boris Yeltsin. Boris Yeltsin era un agente estadounidense, o sea, pagado por los servicios de inteligencia estadounidenses. ¿Qué ocurre? 1991, Gorbachov está en su casa de retiro, en su casa de campo, que está en Crimea, muy cerca de Sochi, donde fueron los Juegos Olímpicos de invierno hace poco. Y de pronto lo secuestran, porque llegan altos mandos del Ejército Rojo y del Partido Comunista de la Unión Soviética, y dicen, lo encierran en su casa y dicen, tú no vas a salir de aquí hasta que todas las reformas se quiten. Y esto sale a la luz paulatinamente. Entonces Yeltsin se entera de esto y el Pentágono le dice, es el momento. Yeltsin sale a las calles argumentando que hay que liberar a Gorbachov. Dice, hay que tomar el control en Moscú de todos los lugares que sean fieles al gobierno comunista, o sea, la línea dura comunista. Entonces, los militares que todavía son comunistas patriotas, los detienen, los apresan, la gente se moviliza a las calles, los seguidores de Yeltsin, con estas cantaletas, queremos libertad, queremos democracia, lo de siempre, ¿no? Y de pronto, Yeltsin dice, ¿saben quiénes son aliados de los comunistas? Pues ya ahí empieza a haber diferencia. Y en la misma Unión Soviética ya satanizan a los comunistas. El poder legislativo, de hecho ahí está el edificio. Entonces llega Yeltsin con los tanques del ejército, de la facción del ejército cercana a Yeltsin y empieza a bombardear la Duma, el parlamento ruso. Y ahí se puede decir que una revuelta de colores realmente acabó con la Unión Soviética. Más tarde la gente no lo va a saber, pero el presidente, el líder de la Rusia socialista, el líder de Ucrania socialista, el líder de Bielorrusia socialista, sin que nadie de la Unión Soviética, los más de 200 millones de ciudadanos soviéticos se enteraran, están firmando la disolución en la URSS en un bosque perdido en Bielorrusia. Y esta fue otra exitosa revolución. Esto que ocurrió en Moscú en el 91 es lo que querían que ocurriera en Pekín en 1989. Uh-huh. No ocurrió. Uh-huh. O sea, hay revoluciones de colores exitosas y hay unas que han fracasado, pero lo que tienen en común es que de alguna manera todas son exitosas, porque si no funciona en el territorio en campo, ellos van a inventar la leyenda con el poder mediático y académico para engrandecer un proceso que fracasó. Lo ocurrido en Tiananmen, por ejemplo, en Pekín, ¿no? Uh-huh. Sabemos que no ocurrió nada, pero mediáticamente y culturalmente, en la cultura de masas pop occidental, sí. La gente piensa que sí ocurrió, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese sí, orquestar una misma revuelta de colores. Vamos al siguiente caso, a otro país que ya no existe. Este país era una gran potencia también en Europa, era la segunda potencia socialista de Europa. No tenía buena relación con Moscú, me refiero por supuesto al gobierno de Belgrado, me refiero a Yugoslavia. En algunos momentos ya habían declarado su independencia los bosnios, los croatas, los eslovenos, los macedonios, pero bueno, oficialmente seguía siendo Yugoslavia, tal cual. Yugoslavia generalmente, de hecho el mismo nombre lo llama, agrupaba a todos los pueblos eslavos del sur. Croatas, bosnios y serbios son el mismo pueblo, simplemente la gran diferencia es dialectos, aunque es la misma lengua, y la religión. Los croatas son católicos, los bosnios son musulmanes suníes y los serbios son cristianos ortodoxos griegos, ¿no? Bueno, rusos. Ok,
Además hay otras minorías, están los macedonios, que lingüísticamente son más cercanos a los búlgaros. Están también, por supuesto, los que no son eslavos. ¿Quiénes son ellos? Los albaneses y kosovares. Algún día hablaremos de Kosovo, pero Kosovo es un invento de Estados Unidos, el país de Kosovo, ¿no? Bueno, más allá de esto, ¿qué ocurre? La primera gran fase de la Guerra de los Balcanes ya pasó. Todo el mundo acusa a Slobodan Milošević de ser un asesino de masas y un criminal, etcétera, etcétera, ¿no? Además, por las sanciones y agresiones económicas en contra de Yugoslavia, la situación cada vez es más frágil económicamente. El gran problema para Estados Unidos y la OTAN es que Milošević tiene una gran reputación. Y después, entre la población, y más cuando en 1999 la OTAN bombardeó suelo de Belgrado. O sea, la OTAN bombardeó la embajada de la República Popular de China incluso, mató a ciudadanos, bombardeó estaciones de trenes en movimiento, y todo está grabado, de hecho, o sea, fueron de estas primeras guerras que fueron televisadas en todo el mundo, junto con la tormenta del desierto en el 91, también el bombardeo en contra de Yugoslavia-Serbia en 1999. Y esto sumó más a la reputación de Slobodan Milošević como un patriota serbio. Entonces no sabían cómo sacarlo. Entonces dicen, bueno, ¿se acuerda lo que hicimos en China, en Rumania y demás? Pues ¿por qué no lo aplicamos aquí? Hay un sujeto, que ya lo mencioné, que se llama Gene Sharp, que es uno de los ideólogos de las revueltas de colores, que tiene este manual, que es un libro, pero bueno, es un manual de cómo tumbar gobiernos pacíficamente. En fin, van a las universidades y empiezan a buscar líderes estudiantiles, principalmente de posiciones más acomodadas, en universidades privadas además, algunas públicas. ¿Qué ocurre? Empiezan a adiestrar a estos adolescentes para que organicen, justo ahí se puede ver en su playera, Otpor. Otpor, así se le va a llamar al modelo revueltas de colores, va a ser una franquicia. Luego va a surgir en otros países algo llamado Cámara, no Cámara, sino Cámara, y en cada país tenían un nombre distinto. Siempre el común denominador va a ser esto, el puño. Siempre es un símbolo de un puño. ¿Por qué? Porque auténticamente no estoy bromeando, funciona como franquicia. Tú puedes tener un grupo de estudiantes en la Ibero o en la Náhuac y decir, no soporto a Sheinbaum porque está metiendo la dictadura comunista. Entonces, claro, nosotros te podemos proveer de fondos para que desde tu escuela cómodamente puedas tumbar al gobierno. Entonces, mandan asesores, el gobierno estadounidense los instruyen en desmanes públicos, en grupos de presión callejero, en cómo resistir un ataque de gas lacrimógeno, todo, absolutamente todo. Y por supuesto les inyectan fondos. Y es lo que empiezan a hacer en las universidades yugoslavas, principalmente serbias, tratar de acabar con Slobodan Milošević. Entonces, Otpor se estrena en 1998-99 y en el 2000, en la elección presidencial, empiezan a decir, no, es un corrupto, es un asesino, nos tiene empobrecidos, no nos deja unirnos a Europa. El futuro de Yugoslavia es Europa. ¿Cómo puede estar este hombre que no quiere que seamos europeos? Y entonces logran que no gane la presidencia, hacen un escándalo en torno a él, y por la demonización ahora también interna en contra de Slobodan Milošević, más tarde lo logran apresar por crímenes de guerra y demás. Y Estados Unidos crea su propio gobierno, que no le va a funcionar mucho porque el gobierno serbio, los gobiernos serbios posteriores también van a ser gringófobos, y porque también hay que entender la importancia de Serbia históricamente para Rusia, por ejemplo. Porque ellos sienten que son hermanos de los rusos, lingüísticamente hablando y culturalmente hablando. Son ortodoxos, Rusia es ortodoxa, hablan una lengua eslava, los rusos hablan otra lengua eslava, y Rusia los ha protegido históricamente. De hecho, ¿cómo comenzó el siglo XX realmente en 1914? La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial comenzó en Sarajevo. ¿Y cómo cerró el siglo XX? También en Sarajevo, en suelo yugoslavo, ¿no? El concepto de balcanización mismo surge en el contexto balcánico. Uh-huh. Pero bueno, ese es el caso yugoslavo. Acuérdense de este nombre, Otpor. Bueno, pasemos al contexto. Muchos dicen, eso también es Europa. No, no es Europa, ya estamos en suelo asiático. Pero como no quieren aceptar que justamente Europa es una península asiática, tienen que extender Europa a veces hasta el Cáucaso. Vamos al Cáucaso y vamos concretamente a la tierra de grandes hombres como Joseph Stalin. Vamos a Georgia. ¿Sabían ustedes que Stalin iba a ser, de hecho, un monarca? Iba para padre, iba para sacerdote, Stalin. ¿En serio? Y luego para poeta, y escribe muy buena poesía, y luego decide ser, pues, Stalin, ya con el apodo Stalin. Su nombre no lo puedo pronunciar, recuerden que los apellidos georgianos son muy difíciles. Estamos en el país Georgia, no en el estado, en Atlanta, Georgia, sede de las aguas imperiales, por cierto, ¿no? Bueno, 2003. En Georgia, previamente había gobernado, hablando de poetas y de literatos, un hombre apellidado Gamsa Kurdia,
que era un liberal, el que llevó a Georgia soviética prácticamente al liberalismo. Después, el segundo presidente de Georgia va a ser un hombre llamado Eduard Shevardnadze. Eduard Shevardnadze era un personaje extremadamente importante tanto en Georgia, pero previamente también en la Unión Soviética. Porque si la Unión Soviética hubiera continuado después de Gorbachev, todo parece indicar que Shevardnadze iba a ser el último líder de la Unión Soviética, un georgiano, al igual que Stalin, el segundo líder soviético de ascendencia georgiana. No ocurrió, porque obviamente colapsó la Unión Soviética. Bueno, hubo un golpe de Estado dentro de la Unión Soviética, Shevardnadze fue canciller y de pronto se convierte en presidente de Georgia, ¿no? Obviamente por su pasado y sus antecedentes, y porque históricamente Georgia ha sido así, la cercanía con Rusia era lógica. No es que los tentáculos de Moscú están dentro de Georgia, no, es porque históricamente había una relación muy íntima entre Moscú y Georgia, o con Armenia, o con Azerbaiyán, ¿no? Bueno, esto por supuesto a los estadounidenses no les gusta, ¿no? Justo había ocurrido procesos como el de la revolución, entre comillas, la revolución de Otpor en suelo yugoslavio-serbio, y dicen los gringos, bueno, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces ahora le van a poner... Hay varios nombres, la Revolución de las Flores, la Revolución Roja, la Revolución Georgiana, o sea, hasta tienen un nombre y hasta lo registran el nombre para que alguien no les copie, ¿no? Y bueno, la Revolución, entre comillas, georgiana, exactamente lo mismo. Grupos radicalizados en universidades, ideologizados y pagados por el gobierno estadounidense, otros tantos en sindicatos, salen a las calles. Nosotros queríamos alejarnos del comunismo, este hombre es comunista. O sea, no es comunista ya. Bueno, digo, renunció al comunismo. Se refieren a Eduard Shevardnadze. O sea, no, ¿cómo va a eliminar su pasado siendo además canciller de la Unión Soviética, ¿no? Y eso no importa, nosotros queremos ser libres, queremos ser parte de Europa, queremos vincularnos a la Unión Europea. Y además lo que intenta hacer Estados Unidos es fragmentar toda la órbita pues, inmediata a la Federación Rusa, para que empezar a crear enclaves de enfrentamiento en contra de Rusia en sus fronteras inmediatas. Porque, por ejemplo, dentro de Georgia hay una república independiente, una autonomía que se llama Osetia del Sur. Pero, por ejemplo, Osetia del Norte está en suelo ruso, en el Cáucaso. Está Rusia y hacia el sur está inmediato los tres países independientes y las autonomías. Entonces, volvemos a lo mismo. La gente sale a las calles, armados, algunos armados con pancartas, otros con bats de béisbol, con escudos, las escenas de melodrama que son amplificadas en Occidente, una mujer llorando, echándoles flores a los militares, luego los militares se van a poner a favor de la gente y se abrazan, etcétera, ¿no? Para eso, el gobierno estadounidense ya tiene listo al gobierno de Georgia antes de las votaciones, encabezados por un sujeto que luego va a ser, no por mérito, sino un personaje muy famoso en el contexto filogringo, un hombre llamado Mikhail Saakashvili. Bueno, ahorita voy con él, ¿no? Entonces Shevardnadze renuncia y entra este gobierno que todos ellos habían sido educados durante los últimos 3 años en la era postsoviética en universidades estadounidenses y británicas. Entonces ya tenían al gobierno tal cual, ganan las elecciones místicamente y los colocan en el poder, ¿no? Entonces Georgia se alinea por completo con Washington. Después de esta revolución de color, 5 años después viene algo llamado, bueno, ¿qué ocurre? En Abjasia y Osetia quieren hacer también su revolución, porque ahí auténticamente hay una opresión por parte del gobierno de Georgia, que no les permite mayor autonomía, ni que la educación sea en sus propias lenguas, etcétera, ¿no? Entonces la gente sale a las calles en Osetia del Sur y en Abjasia, que son independientes. Bueno, el gobierno de Georgia manda tanques y manda militares a acabar con el movimiento, ni siquiera independentista, autonómico. En 2008, 5 años después, ¿quién lo manda? Mikhail Saakashvili. Entonces pensaban que, pues, obviamente, como el gobierno georgiano había sido creado tal cual por Washington, pensaron que Moscú no iba a intervenir. Y bueno, ahí están los tanques y Mikhail Saakashvili riéndose, como se llama en cadena nacional, de que vamos a acabar con estos insurrectos agentes de Moscú, ¿no? Entonces sale del aire después de ese discurso, pero alguien deja la cámara prendida. Entonces suena el teléfono de Saakashvili y le marcan que están entrando, porque hay un túnel que separe Osetia del Norte de Osetia del Sur. De un lado Rusia y del otro lado Georgia. Entonces están avisando, están saliendo como 60 tanques rusos del lado de nuestro túnel. Y de los nervios que tenía este hombre, trae su corbata y se le empieza a comer. O sea, en público, se empezó a ver, se vio en cadena nacional y está el video como Saakashvili se come su
su corbata, ¿no? Obvio la muerde, no se la come. No se la come, pero está devorando. O sea, no sé si tenga tolerancia al poliéster. Esperemos que se haya sido de seda, ¿no? Orgánico. Entonces, ahí justamente logran crear un gobierno, pero el gobierno se empieza a desmoronar a los pocos años, ¿no? Porque pues, el nivel de corrupción fue tal que Saakashvili tuvo que huir posteriormente de suelo georgiano y donde se refugió en la Ucrania posgolpe de Petro Poroshenko, que lo convirtió en gobernador de Odessa, aunque Saakashvili no hablaba ucraniano, pero bueno, le dio una gobernatura, ¿no? Y justamente pasamos de Georgia, vamos a suelo ucraniano, en boca de todos en los últimos tiempos, además, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre en suelo ucraniano? No les voy a hablar del Euromaidán, el Euromaidán que es de 2013-2014, que llevó a que en Ucrania se estableciera un gobierno literalmente nazi. No, Ucrania ha habido 2 revoluciones de colores, una en 2005 y otra en 2013. ¿Qué ocurre en 2005? Bueno, el gobierno de Ucrania jamás fue, después de la separación de la Unión Soviética, jamás fue tan cercano a Moscú. El rol de Ucrania, que de hecho habían decidido que iba a tener el país, tanto Boris Yeltsin en ese momento como también Bill Clinton, es que iba a ser el intermediario entre Occidente y también entre los países ex-socialistas del Oriente, ¿no? ¿Qué ocurre? Había gobernado primero, es fácil de hecho entender la historia presidencial de Ucrania, porque los 2 primeros presidentes se llaman Leonidas Kravchuk y luego Leonid Kuchma, y los siguientes presidentes se llaman Víctor Yanukovych y Víctor Yushchenko. ¿Qué va a pasar? 2005, Leonid Kuchma, la presión popular para que salga, pues ya es muy obvia. Entonces, bueno, ya las elecciones y va a ganar un candidato llamado Víctor Yanukovych. Víctor Yanukovych no tiene mala relación con Moscú. De hecho, él quiere seguir en esa misma lógica, que Ucrania es intermediario entre el oeste y Moscú, ¿no? Eso, obviamente, Washington no quiere eso. Lo que está creando Washington, ya lo vimos en Georgia hace rato, es creando alrededor de la Federación Rusa un cinturón de estados nacionales antagónicos a Rusia. Ucrania es importantísimo. Históricamente, Ucrania, por ahí entra, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, la invasión alemana entra por 3 lugares. Entra por el norte, entra por el centro de Europa, por Bielorrusia, y entra por Ucrania. O sea, lo que querían hacer los alemanes es crear estas pinzas. Entonces, en todas las agresiones históricas contra Rusia, uno de los 2 contingentes siempre va a entrar por Ucrania, o sea, el norte del Mar Negro. Es una de las grandes importancias estratégicas de Ucrania, además de sus recursos, sus costas en el Mar Negro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en las elecciones de 2004-2005 las gana Víctor Yanukovych. Obviamente que era semifavorable a Rusia. En Washington no la aceptan, ya sabemos, ¿no? Hubo fraude, Yanukovych es un comunista, ya existe Vladimir Putin ya es presidente de Rusia, está alineado con Putin, que es también comunista, bueno, en fin. Y hay una franquicia de Otpor en suelo ucraniano. Bueno, ya ahora el color, como lo pueden ver en pantalla, van a elegir la Revolución Naranja. ¿Qué ocurre? Van a argumentar, y para esto se van a vincular a las instituciones europeas estadounidenses, van a argumentar que hubo un fraude electoral, que se repitan las elecciones. Bueno, digo, la presión es tal en las calles, se repiten elecciones y mágicamente ya no ganó Víctor Yanukovych, ganó Víctor Yushchenko. Previamente ocurre algo, hay que crear un mártir. Bueno, veas el caso mexicano, por ejemplo, ¿no? Pero literalmente crearlo y atacar al Kremlin de que ellos han hecho este mártir. Este candidato, Víctor Yushchenko, de pronto alguien lo va a envenenar. No se sabe exactamente con qué sustancia, pero le va a deformar la cara, como si tuviera un ultracné, se le va a quedar la cara gris. Y debido a ese envenenamiento, pues van a asegurar que... Ahí está, ahí lo puedes ver. O sea, esas como pequeñas marcas que tiene fueron post-envenenamiento y van a culpar obviamente a Moscú. Entonces ya tienen a su mártir, lo van a elegir y va a ser presidente. ¿Qué ocurre? Parecido a Georgia. 2 años después, toda Ucrania ha sido privatizada, neoliberalizada. Ahora sí, la población está en la indigencia absolutamente. Y en el siguiente proceso electoral, que este hombre Yushchenko, ahí está Yanukovych, por el que van en contra, que luego Putin lo va a tener que rescatar en la siguiente revolución de 2013. Entonces, Ucrania está a finales de la década del 2010 en la ruina.
¿Por qué? Pues porque eso querían, ¿no? Querían la revuelta de colores, querían neoliberalización de la economía, acercarte a Europa, pues ahí tienes tu capitalismo en extremis, ¿no? Elecciones, y ahora ¿quién gana? Otra vez, Víctor Yanukovych. Ahora pues ya no pueden hacer nada a Washington para quitarlo, por ahora, porque tenemos que llegar al Euromaidán. Entonces, si quieres vamos a una pausa, porque creo que es demasiada información que asimilar. Ajá. Pero ya a ver, apenas vamos en el 8, ¿eh? Sí, claro que nos va a dar tiempo. Va a haber examen. Bueno, sí es verdad. Así que vayan haciendo sus anotaciones. So pena de fusilamiento, ¿no? Pronto vamos a salir de Europa, porque no todo ha ocurrido en Europa, como ustedes lo saben, ¿no? En el caso europeo se les llama revoluciones de colores, pero en otras regiones se les llama primaveras. Uh-huh. Entonces, vamos rumbo a las primaveras. ¿Ya terminamos con esto, las revoluciones de colores? No, nos faltan unas cuantas. Bueno, vayan por un cafecito, por más hojitas para anotar. Vamos a un breve corte y ya regresamos. Ya estamos de vuelta en Retrovisor. No estamos en vivo, pero sí estamos leyendo sus mensajes y seguro Cristian Nader está respondiendo algunos a la distancia. Estar en el chat. Me estoy comunicando conmigo mismo. Ajá. En unos pocos Cristian minutos del futuro. Y dice que sí estoy leyendo y que le está encantando el programa a la gente además. ¿Crees? Oye, a ver, bueno, tenemos que apurarnos porque nos faltan varios. Sí. Pero yo creo que también comunicándome con mi yo del futuro, estoy leyendo alguno que dice, ¿cómo Cristian puede aprenderse tantos nombres y tantas fechas? Experimentos genéticos principalmente. Yo creo, ¿no? No, pero es que esto es de los... A ver, es lo que le mencionaba a Carolina fuera del aire. En los últimos 10, 12 años, cuando me empezaron a buscar para dar una entrevista o algo así, era por estos temas. Aún así, Cristian, debería... O sea, no tienes ni una coordinación. O sea, sí, a lo mejor puedes ver alguna cosa así de rojo. Uh-huh. Pero no tienes... O sea, algo... Yo aquí lo estoy viendo en vivo. No tiene algo como para... Y aquí tengo. Estos lentes son de esos que ahora tienen pantalla aquí. Es como un teleprompter aquí. No, pero, a ver, es un tema también que lo disfruto y me gusta. Me gusta hablar de ellos. Cristian, ¿no? A mí me gustan muchas cosas, pero jamás tendría la capacidad de memoria que tú tienes. Gracias. Seguro en los comentarios ya hay alguien que dice, ¿qué onda? Algo importante que hay que aclarar también, que creo que es interesante, no nada más entra el dinero de Estados Unidos o de Europa para patrocinar estos grupos. Uh-huh. También tienen que recibir apoyo constante de grupos locales, generalmente los grupos de poder, como en el caso mexicano. Los medios es algo de extrema importancia. Uh-huh. Los medios, el poder financiero, el poder industrial, etcétera, ¿no? O sea, porque necesitan grandes cantidades de dinero, no solamente para realizar sus acciones golpistas, sino también para que el proceso sea magnificado o torcido o enmascarado cuando sea necesario por parte de los medios. Y ahora vamos a salir de Europa Occidental, vamos a las profundidades euroasiáticas, a Asia Central, esa gran familia disfuncional llamada los stans. Stan, por cierto, es una palabra iraní que quiere decir tierra de. Uh-huh. Por eso, por ejemplo, Turkmenistán, tierra de los turcmenos o turcomanos, Tayikistán de los tayikos, Afganistán de los afganos, y vamos concretamente ahí, a Kirguistán, a Bishkek, no Bishkek, Bishkek, la capital. Es interesante porque lo que está haciendo Washington a mediados de la década del 2000 es que este proceso sea uno tras otro constantemente. Uh-huh. Y aquí atentos, aquí el gobierno ya hay una nueva excusa por parte de Washington, este gobierno, que patrocinan el terrorismo. Okay. Bueno, este es un país de mayoría túrquica. De los stans, 5 son de mayoría túrquica y solo uno es iranio de mayoría, que es Tayikistán, que además tiene fronteras con China. Bueno, ¿qué tienen en común estos? Su cercanía con China es lo mismo, exactamente lo mismo que con Rusia. Cercanía con Rusia, cercanía con China, mano de obra importante en cuestiones industriales, países algodoneros, muchos ellos, y vaya, tanto de la periferia rusa como de la periferia china. Aquí gobierna un hombre llamado Askar Akayev. Como en todos los países, los stans, la mayoría de los líderes emanan del Partido Comunista de cada país. Cuando viene la caída del socialismo, la mayoría pues toman un cargo ya, pero en la democracia liberal burguesa en cada lugar. Y Askar Akayev era hay que mencionarlo, esa va a ser la excusa, hay muchísima corrupción. Entonces vamos a ir en contra de la corrupción, y si vamos a tener corrupción, que sea con nuestro corrupto, nada más. Y este corrupto va a ser obviamente títere de Washington. Ocurre lo mismo que pasó en Ucrania, la gente sale masivamente a las calles, hay un proceso de represión, se violentan más las protestas y finalmente tiene que renunciar a este hombre por presión popular, ¿no? Aunque ya el Kremlin ya está viendo lo que está pasando.
Y todavía hay un organismo que se llama la Comunidad de Estados Independientes. Entonces se empiezan a lanzar comunicados, y además tienen un acuerdo de protección mutua conjunta. Ahí lanzan un cable Almaty, estoy hablando como si fueran los 70s, hablan por teléfono en Almaty, dicen, no, esto va a pasar ahora aquí, entonces ya se empiezan a blindar. Entonces las revoluciones de colores ya tienen un límite, porque ya no pueden ir más allá. Lo fundamental, lo que buscaban principalmente, es que Rusia y China quedaran totalmente aisladas, que todos los países en su periferia inmediata estuvieran subordinados a Washington a través de procesos como este. Ahora vamos a dar un salto de 2005, vamos a 2018. Retornamos al Cáucaso, pero retornamos ya no a Georgia, vamos al contexto armenio. Armenia, hasta ese momento, gobernaba un hombre llamado Serge Sargsyan, también emanado también del contexto soviético. Recuerden que todos los nombres, los apellidos armenios, todos son Ian, Tankian, Sargsyan, Sarkisian, etcétera, ¿no? Bueno, ocurre lo mismo. Hay que aprovechar el momento que se vive en las revueltas de colores durante 15 años para tratar de acabar con un gobierno muy cercano a Moscú. Históricamente, antes de la existencia de la Unión Soviética, todavía con Imperio Zarista ruso, Armenia siempre fue protegida por Rusia. Desde que existe Rusia como Estado, los protegían. ¿Por qué? Pues porque eran cristianos también. Cristianos orientales, no necesariamente igual ortodoxos que los rusos. Pero bueno, Armenia siempre fue protegida más porque sus vecinos túrquicos, por lo que ocurre a comienzos del siglo XX, que hay un proceso de exterminio de la población armenia en que se matan a 5 millones de personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, Armenia también fue una república soviética. Y bueno, además de que la historia de Armenia pues es una nación como tal, una nación desde hace 2000 años, tal cual, ¿no? El paso de Armenia es de las civilizaciones más antiguas y duraderas desde hace 5 milenios. Pero más allá de esto, es un país que también es inmediato a la Federación Rusa, pero también a Turquía. Y Turquía también, ahora no nada más, para lo que está ocurriendo en Armenia, es interesantísimo esto porque es tan extraño. En ese momento, el principal azote de Armenia es que el gobierno de Azerbaiyán, que son hermanos de los turcos prácticamente, ocupa un territorio llamado Nagorno-Karabaj, que está dentro de suelo azerí, pero es armenio, de mayoría armenia. Se llama Artsaj también. Nagorno-Karabaj quiere decir Alto Karabaj. Está en las montañas del Cáucaso, un lugar espectacular además, bellísimo. Va a haber una revuelta de colores en contra de Serge Sargsyan por ser tan cercano a Moscú, que lo podría latinizar, Sergio Sargsyan. Y el gobierno de Don Sergio no va a romper con Moscú. De hecho, ahí vemos al anterior presidente y al nuevo presidente. Bueno, ahorita voy a hablar de eso. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Empiezan a entrar fondos a un movimiento igual de primavera de colores o primavera de laboratorio para que acabe con el gobierno de Sargsyan, encabezado por un hombre llamado Nikol Pashinyan. Nikol Pashinyan, el dinero que viene para su revuelta viene directamente de California, de la diáspora armenia que está en suelo californiano desde hace un siglo, muchos de ellos con gran capacidad adquisitiva, ¿no? Bueno, logran el resultado, acaban con el gobierno de Serge Sargsyan, pero de pronto cuando empiezan a hacer, no como tal una auditoría, porque no le iban a hacer una auditoría de dinero negro que entraba del Pentágono, pero se dan cuenta que también hay fondos que llegaron de otro lado, no saben de dónde. Bueno, resulta que nada más esta revuelta de colores en Armenia fue patrocinada por Estados Unidos, también fue patrocinada por la misma Turquía y el mismo Azerbaiyán, o sea, los máximos enemigos de Armenia. ¿Por qué? Para crear un caos en Armenia, ingobernabilidad, y para que los azeríes aprovecharan para robar el Nagorno-Karabaj de plano totalmente a los armenios, lo que acaba de ocurrir en 2023. Y como al ser un títere de Washington y ser un títere también de Estambul y de Bakú, el presidente de Armenia, Nikol Pashinyan, tuvo que firmar pues, prácticamente una rendición, capitulación, donde le entrega Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán, con una población mayoritariamente armenia, aunque muchos ya regresaron a Armenia o Estados Unidos, porque les da pánico que hay una limpieza étnica de armenios, ¿no? Si mataron los turcos y azeríes y kurdos a 5 millones de armenios hace un siglo, pues que no podría ocurrir, ¿no? Entonces, es interesante cómo una revolución afirma, bueno, entonces es este caso, ¿no? Lo que busca es subordinarse a los poderes occidentales, tal cual, al imperialismo estadounidense y de la OTAN. Pero cómo acaba siendo totalmente contraproducente para el mismo pueblo armenio. O sea, ha perdido una tierra histórica como es Nagorno-Karabaj y pues ahora ya no tienen, vaya, ellos mismos son víctimas de su propia
propia ceguera ideológica, de la propia desinformación que emitían los medios de comunicación, ¿no? Vamos a un siguiente caso, también en otro país exsoviético. Pero aquí vamos a un caso que no lo han logrado, no ha prosperado la Revolución de Colores. Vamos a Bielorrusia. ¿Quién gobierna en Bielorrusia? Un hombre llamado, bueno, cariñosamente su apodo es Luka. Me refiero a Alexander Lukashenko. Cuando viene la votación para la disolución de la Unión Soviética dentro de Bielorrusia, una de las repúblicas soviéticas, el único representante popular que votó en contra fue ese hombre, Alexander Lukashenko. Ahí siguen, al igual que en Rusia o al igual que en Transnistria, otros lugares, los elementos y los símbolos socialistas siguen estando ahí. No hubo una purga como ocurrió en Ucrania o en los países bálticos y demás. Entonces, a Lukashenko le han organizado 2003, 2005, 2013, 2018 y 2021 revueltas de colores y ninguna ha prosperado. De hecho, esa bandera que se ve ahí, la blanco con rojo, es la bandera que se utilizaba en Bielorrusia todavía cuando era parte del Imperio zarista ruso, cuando logran cierta autonomía independentista. Y está además vinculada a pretensiones además neonazis y supremacistas, ¿no? Entonces, Lukashenko ¿por qué? ¿Por qué no ha triunfado ahí? Porque no ha dado ni un centímetro para que de hecho, él permitió esa protesta generalizada en Minsk o en Brest de millones de personas, no tanto para que se manifestaran públicamente, sino para que con inteligencia artificial captara a toda la gente que está protestando, hicieran un archivo enorme para ver cuáles eran sus vínculos con Estados Unidos y con Europa. Y revisando sus cuentas, qué dinero, por qué entró dinero de París, por qué entró dinero de Londres, por qué de Nueva York. Entonces, por eso no lo han logrado hacer, porque ya la revuelta de colores en ese contexto ya no funciona, porque es un refrito, uno tras otro, llevaron a la propia tumba de este movimiento, ¿no? Entonces, sí, en el caso de Bielorrusia se mantiene, pues, sigue siendo ajena a los intereses imperialistas occidentales. No así con la vecina Ucrania. Les dije que íbamos a volver a hablar de Ucrania. Y vamos a la revuelta de colores del Laboratorio de Revolución de Colores epitómica de los últimos años. Vamos a hablar del Euromaidán. Les mencioné que en 2010 vuelve a ganar Víktor Yanukovych, después del fiasco que fue Víktor Yushchenko, que lo colocó la Revolución Naranja, y empezó a privatizar todo, y la gente lo acabó repudiando, y vuelve a ganar Yanukovych. Que Yanukovych, lo repito, quería acercarse a la Unión Europea, pero también a Moscú. Él no tiene ningún problema, ¿no? Obviamente Washington no lo quería así. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, segunda revolución de colores en suelo ucraniano en un lapso de 8 años, pero el gobierno ucraniano, todavía con Yanukovych, muy cercano también en cuestiones de inteligencia a Moscú, saben perfectamente que lo va a hacer Washington, ¿no? Entonces los frena, les pone un freno y dice, no, ni aquí, no van a pasar de aquí. O sea, no vamos a permitir que Washington genere un caos aquí en Ucrania, ¿no? Pero entonces empiezan justamente Washington les da las instrucciones de que empiecen a radicalizar más las protestas. Entonces van a tomar una plaza pública, la plaza de Maidán. Maidán quiere decir tal cual plaza, eso quiere decir plaza tal cual. De hecho, cuando dicen plaza Euromaidán, sería plaza Europlaza, no tiene sentido. Es como cualquier plaza pública, ¿no? La plaza central de Kiev, que ahí está. ¿Qué ocurre? Bueno, se empiezan a armar, no con armas de grueso calibre, sino con piedras, palos, machetes, para ir en contra del ejército ucraniano. Todo con el visto bueno por parte de Washington. Empieza a haber enfrentamientos entre el ejército ucraniano y la población. Llega un punto en que un sector del ejército ucraniano se va a vincular a los que protestan, y Washington encantados, ¿no? Ucrania es un caos. Y paulatinamente, desde 1991, se habían legalizado grupos ultranacionalistas en Ucrania, incluyendo un partido que se llama Svoboda. Más tarde surgirá otro partido que se llama Pravý Sektor, el sector derecho, que son esas banderas negras con rojo. Y bueno, ¿qué va a ocurrir? Pues empieza a subir de tono cada vez más la protesta. No funcionan estas protestas. Este melodrama que han orquestado en otros países ya no funciona. Entonces se pasa a la siguiente fase. Desde Georgia y desde otros contextos de la OTAN, bueno, Georgia no es de la OTAN, pero más bien de contextos rusófobos, se empiezan a enviar paramilitares y francotiradores. En plenas manifestaciones en el Euromaidán en Kiev, estos francotiradores empiezan a disparar tanto a manifestantes como a antidisturbios.
argumentando de que ya hay enfrentamiento entre ellos, pero realmente son los francotiradores de la OTAN quienes están cometiendo esto. Paulatinamente, los dos grupos de ultraderecha son activados fuera de Kiev, en las ciudades de mayoría rusa. Entonces empiezan a cazar población ucraniana, que se definen como rusoparlantes, también a húngaro-parlantes, rumano-parlantes y gitanos. Entonces esto empieza a subir de nivel. Llega un punto en que Víktor Yanukovych renuncia, sale del país, y en ese momento, en la embajada estadounidense ya tienen definido de hecho, se filtraron 2 años después las llamadas entre la embajada estadounidense y la encargada de política, una de los encargados de política exterior en Estados Unidos, la vicedirectora, no recuerdo su puesto, pero se llama Victoria Nuland. Uh-huh. Y el embajador de Estados Unidos en Kiev, Jeffrey Piat. Entonces, en esta charla se escucha, oye, ¿ya tienes a tu gallo, por decirlo de alguna manera? Pues tengo este y este. ¿Y este qué es? No, pues este nos va a favorecer más en tierras raras, en agricultura. Bueno, entonces hay que poner de presidente, se llama Petro Poroshenko. Petro Poroshenko, que curiosamente cuando era un estudiante todavía en la Unión Soviética, uno de sus mejores amigos era georgiano. Ese georgiano era Mikhail Saakashvili. Cuando Saakashvili lo empiezan a perseguir por corrupción en Georgia, después de la revolución de las rosas en Georgia, huye a Ucrania y le dice Petro Poroshenko, vente para acá, te voy a convertir en gobernador. Pero yo no hablo ucraniano, no importa, hablas inglés. Y ahí además es como Ucrania se convierte, además de la mayor cleptocracia del mundo, el país más corrupto, en un títere de la OTAN y con el visto bueno de hacer lo que quieran en contra de la población rusa. El objetivo es provocar que Rusia se enardezca y tengan que intervenir y colocar a Rusia como el enemigo y el agresor cuando es Ucrania. Comienzan a bombardear Donetsk, Lugansk. Crimea tiene que declarar su independencia, ocurre la masacre de Odessa, que es de los peores momentos en la historia contemporánea, cuando la población antifascista en Odessa, Odessa es una ciudad cosmopolita, hay comunidades de todo el contexto europeo, pero mayoritariamente de habla rusa. Entonces se atrincheran en la casa de los trabajadores de Odessa, estos trabajadores que son antifascistas, comunistas muchos de ellos, y hasta ahí llegan los comandos de los grupos de ultraderecha, de Pravi Sector y etcétera, etcétera, y les prenden fuego, muchos mueren quemados vivos, otros son macheteados en las calles, y ahí comienza ese éxito llamado Ucrania, primero con Petro Poroshenko, y cuando empiezan a argumentar que Petro Poroshenko es un nazi, bueno, dicen, tenemos un as bajo la manga, eligen a Volodymyr Zelensky, Volodymyr Zelensky de familia judía no practicante ucraniana, que curiosamente tiene que condecorar a batallones neonazis. Mientras le está poniendo las medallas, los neonazis lo ven porque ¿cómo te atreves a estar tú si eres judío y demás, ¿no? Entonces, es interesante porque aquí también no nada más actúa la inteligencia occidental, Washington y Bruselas, sino también la misma plutocracia ucraniana. Quien organizó gran parte de esto es un hombre llamado Moisés o Moshe Kolomoisky, un oligarca ucraniano que tiene toda la red de canales de televisión, un vulgar Salinas Pliego, que además es patrón de Zelensky, que ambos son judío-ucranianos, pero también es el principal patrocinador de los batallones neonazis. Es un judío sionista patrocinando a neonazis, el batallón Azov y el batallón Aidar, ¿no? Entonces, es lo que ocurre cuando una revolución de colores no transita, digamos, correctamente. Se tiene que pasar a un siguiente nivel. ¿Qué nivel es ese? La violencia, ¿no? Y vamos justamente de Ucrania, vamos a trasladarnos a otro concepto. Ya no se llaman revoluciones de colores fuera de Europa, ahora se llaman primaveras. 2005, Líbano se sube, digamos, a esta corriente, esta moda que está haciendo vibrar Europa y Asia, ¿no? Entonces declaran que va a haber la revolución de los cedros en Líbano, acabar con la corrupción del gobierno, la desigualdad, que eso nunca va a pasar en Líbano porque el Líbano es controlado por élites que no viven ni siquiera en Líbano. Entonces medianamente los logran, hay unas renuncias en los altos puestos en Beirut, pero la revolución de los cedros dicen que es un éxito, ¿no? Ese es, digamos, el primer parangón antecedente que hay de revueltas de ese tipo en el norte de África, en el oeste de Asia. Lo que sigue, ahí ya podemos decir que es un proceso más cercano a lo nuestro, muy registrado y ensalzado por los medios hasta más no poder. 2011, estamos en Túnez. Desde los 80s gobierna un hombre apellidado Ben Ali. Ben Ali tiene un gobierno secular, repudia el terrorismo, repudia el yihadismo, tiene una muy buena relación con Estados Unidos. Solamente que estas primaveras árabes, entre comillas, ya no son dictadas nada más por Washington, también son dictadas por el ente sionista israelí. ¿Qué quieren los sionistas? Generar un caos generalizado desde Marruecos hasta Asia Central. ¿Por dónde comienzan? Por la antigua Cartago, por Túnez. La gente sale a las calles,
Hay un muerto, lo van a utilizar de bandera como mártir para ir en contra de ellos. Ya los manuales de resistencia pacífica urbana ya fueron repartidos. Hay presión y sacan del poder a Ben Ali. ¿Qué ocurre? ¿Hay un gobierno mejor? No. La cleptocracia tunecina continúa. De hecho, ya hay vínculos del terrorismo con con los nuevos gobiernos flamantemente cercanos a Estados Unidos. Entonces, así comenzó la primavera árabe en suelo tunecino y rápido se empezó a esparcir hacia el oriente del Magreb. Primero a Libia y luego a Egipto, ¿no? Que Egipto creo que es el caso más vaya, si hay un momento emblemático, ocurre en Egipto, ¿no? ¿Quién gobernaba en Egipto? Hosni Mubarak. Después de que matan a este Sadat, a comienzos de los 80s, que le ponen una bomba, después de haber normalizado lazos con el sionista, quien toma su lugar es Hosni Mubarak. Hosni Mubarak gobierna desde el 81, si no me equivoco, hasta prácticamente finales de 2011, ¿no? 30 años. Bueno, la misma dinámica, a ver, que vuelvo a decir lo mismo, gran parte de la legitimación para realizar estas protestas se basa en algo, una problemática real, pobreza, desigualdad, corrupción, diferencias étnico-lingüísticas, cualquier cosa. En el caso de Egipto es evidente, siempre lo ha sido. Egipto es un gobierno extremadamente corrupto, controlado por la milicia desde hace décadas. Además, una milicia que ha sido totalmente descafeinada por Estados Unidos. Ya no es que sean panarabistas ni nacionalistas. No. Egipto es gobernado por una élite militar con lazos con Estados Unidos, pero que es totalmente problemática para el sionismo. ¿Por qué? Porque Egipto es el país con mayor ayuda militar después del ente sionista en la región por parte de Estados Unidos. Eso jamás le ha acomodado mucho justamente al ente sionista. Entonces, ¿qué buscaba el sionismo? Además de Washington patrocinando todos estos levantamientos populares, crear un caos generalizado, que estaban seguros que iba a ocurrir. Ocurre en Egipto. Sale la gente a las calles, en el Euromaidán y demás de estas cosas. Perdón, el Euromaidán. La Plaza Tahrir, porque va a ocurrir lo mismo que ocurre en otros lugares. Se reúnen en plazas públicas, una masa hacen campamentos y esto perdura durante semanas, si no es que meses. Y entonces, ¿qué va a ocurrir posteriormente? Llega un punto en que entra el ejército, empieza la represión, pero de pronto, paulatinamente, pues el ejército se va a pasar del lado de la población, ¿no? Y Hosni Mubarak acaba renunciando, pero nuevamente Washington y Tel Aviv ya tienen al sucesor de Hosni Mubarak, un tipo llamado Mohamed Morsi. ¿Cuál es la diferencia entre Morsi y Mubarak? Morsi es de la hermandad musulmana y legalizada en Egipto desde comienzos del siglo XX. Entonces, la población se da cuenta de que pues, todo lo que hicimos no sirvió de nada porque eligieron otro títere, de otra facción, pero es otro títere. Entonces la gente en Egipto vuelve a salir a las calles, hay un cambio de gobierno y ¿quién regresa? La milicia nuevamente, y ahora protagonizada por Al-Sisi, ¿no? Pasamos del caso egipcio, ¿en qué acabó? Nada. Egipto acabó siendo un caos, y atentos, que eso es algo muy importante. Qué bueno que salió esa imagen. Ya en 2011 las redes sociales van a tener un rol protagónico. Además de los medios tradicionales, las redes sociales va a ser para comunicación, pero también para asistencia por parte de los mecenas en revueltas de laboratorio, por parte de Washington, por parte de Londres y demás. Todo a través de Facebook, al grado que el gobierno egipcio y otros gobiernos tienen que bloquear Facebook por toda la propaganda que viene. Empiezan a surgir estos bulos de noticias falsas y demás, ¿no? O sea, lo que nosotros ya conocemos y es la normalidad todavía en 2011, 2009, todavía es una novedad. Todavía no hay esta costumbre a entender que Facebook es un mecanismo de injerencia al igual que otros, ¿no? Entonces, de Egipto, que es el segundo país víctima de estas revueltas de colores o primaveras árabes, pasamos al país vecino, vamos a Libia. ¿Qué ocurre? Libia, ahí podemos ver Libia, antes de ser liberada, antes de la democracia y post-democracia. La foto de abajo es post-liberación, por supuesto, cuando llegó la libertad gringa. Libia, Gaddafi, que no tenía una relación mala con Mubarak, sabía lo que estaba pasando. Entonces, Libia se blinda. Todas estas protestas que salen en las calles no funcionaron. ¿Qué ocurre? Washington activa el plan B. ¿Cuál es el plan B? Despliegue de paramilitares. Ahí podemos ver a Hillary, ¿no? Que además están las escenas de cómo les iban informando por teléfono de que ya habían asesinado a Gaddafi y demás, y la manera en que lo asesinan además, ¿no? Por cierto, en ese momento Libia es la segunda potencia económica de África, el país más rico, un país que tiene fronteras abiertas para todos los africanos, con el nivel de vida pues, prácticamente casi a niveles europeos,
con una población que tenía todos los servicios públicos gratuitos, salud, habitación. Cuando te casabas recibías una prima por parte del gobierno que te daban tu casa, tu crédito, todo, ¿no? Y pasamos de eso a un estado totalmente fallido, bueno, no fallido, destruido por completo por Washington. Cuando la revuelta de colores no tiene éxito en las calles de Trípoli o en las calles de Benghazi, Washington pasa a la fase de paramilitarismo. Claro, estos paramilitares, muchos de ellos miembros de Al-Qaeda y de Daesh, del Estado Islámico, no van a ser retratados como Daesh y Estado Islámico. Ellos los van a mencionar como los luchadores por la libertad. Lo mismo que ocurrió con Rambo, en la película de Rambo 3 en Afganistán, que al final ponen los créditos. Agradecemos a Al-Qaeda, a los valientes mujahidines de estas organizaciones por haber liberado a Afganistán. Luego lo tuvieron que editar por obvios motivos, ¿no? Entonces, la tragedia de Libia fue esa. Lograron replegar la revuelta del laboratorio, pero pasaron al plan B los gringos. Y pocos tiempo después ya estaban los jets de combate de Gran Bretaña, de Francia y de Estados Unidos bombardeando suelo libio. En parte también porque querían tapar sus trapitos sucios, porque por ejemplo Nicolás Sarkozy, que era presidente francés en ese entonces, su campaña había sido presidencial, había sido patrocinada por Muammar Gaddafi, ¿no? Bueno, dicen que el anillo de compromiso con esta mujer, Carla Bruni, lo pagó realmente Gaddafi, no lo pagó Sarkozy, ¿no? En fin. Entonces, no prosperó la revuelta de colores en suelo libio, pero eso fue Libia, ¿no? De la Yamajirilla, un éxito. Bueno, que ahí sí estaría denominado como primavera, ¿o como? Sí, la primavera libia fracasó, se pasa a un ataque, una injerencia directa, que es lo que intentan hacer en contra de Venezuela, por ejemplo, ¿no? No funcionaron las guarimbas de estrangulamiento económico, pues vamos con una amenaza de bombardeo. Ahora bien, vamos al siguiente país, el mismo escenario se repite, sale la gente a las calles y pues bueno, de hecho ahí podemos ver, miren, ahí está John McCain. John McCain que se llevaba, porque ya falleció, con yihadistas en Siria o con neonazis en Ucrania. O sea, vaya, o con narcoparacos en Colombia, ¿no? Un estadounidense exitoso. ¿Qué ocurre? En el caso sirio, exactamente lo mismo. ¿Quién gobierna en Siria? Bashar al-Assad, su predecesor era su padre, Hafez al-Assad. Siria, un nivel de vida excelente, bastante bueno, en los países araboparlantes era casi perfecto. Un país con una economía funcional, un país con una constitución secular, donde todas las minorías cristianos, alawíes, chiíes, etcétera, etcétera, vivían en completa armonía con toda la mayoría suní. De hecho, el presidente Bashar al-Assad era suní, era alawí, era una minoría. Entonces, un ejército fuerte, por supuesto, con una postura totalmente antisionista. ¿Y qué ocurre en 2011 nuevamente? Al igual que en Egipto, al igual que en Libia, al igual que en Túnez, se presenta la revolución siria. Y bueno, salen a las calles pues, millones de personas. No tiene mucho impacto. O sea, no es que hubiera habido represión. No. Había 20 personas en la marcha. Como las de Frena y la del otro día el sábado. Uh-huh. Pues así parecido, ¿no? No atraía muchas masas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, hay que demonizar, obviamente, a Bashar al-Assad, ¿no? Entonces se empiezan a inventar ataques químicos, por ejemplo, ¿no? En el que el mismo gobierno sirio, además de desmentirlo, va a salir a la luz que la BBC construyó muy a la usanza de Loret de Mola, uh-huh, escenificó un ataque químico. Y hay un estudio que está publicado en línea, igual voy a compartir también en el chat el link, donde se pueden ver cómo pusieron una puesta de escena un ataque químico. O sea, se pusieron como maquillaje en la cara para simular heridas de fuego químico, gente llorando. Y no nada más eso, estratagemas mediáticas, por ejemplo, la última niña de Siria, llamada Van Alabeth, que era una niñita que decía, están bombardeando el último hospital en Alepo, tengo miedo. Y bueno, 5 meses después, están bombardeando otra vez el hospital en Alepo, tengo miedo. Entonces todos decían, pues este es un elemento totalmente de mercadotecnia y disuasión de las masas, ¿no? Y dicho y hecho, 3 meses después apareció en Estambul y con Erdogan abrazándola. Porque obviamente no nada más aquí hay poderes inmiscuidos como de Washington, sino también de Turquía, del ente sionista, de los Petroemiratos del Golfo, etcétera, ¿no? Entonces, Siria, al igual que en Libia, en un primer momento es repelida, pero a diferencia de Libia, la agresión multinacional paramilitar tampoco prosperó. Por 10 años, desde 2011 más bien por 13 años, de 2011 a 2024, el yihadismo multinacional, bombardeos franceses, gringos,
turcos, agresión sionista, en Siria no prosperó. También por el eje de la resistencia, el apoyo de Irán, de Hezbollah en Líbano, de Hezbollah iraquí, de Ansarullah en Yemen y la irrupción directa de la Federación Rusa en 2016-17. Pero ¿qué ocurrió en 2024? Justo en estas épocas, una agresión relámpago, patrocinada por los países del Golfo, Turquía, el ente sionista. Habían sobornado a los militares, y Al-Qaeda llegó a Damasco, tomó el control de Damasco, y recientemente Al-Golani se acaba de reunir con Trump en suelo washingtoniano, pero también con Putin. Donde ahí se ven también los intereses. Cada potencia tiene sus propios intereses, ¿no? Entonces hay primaveras árabes y revueltas de colores que no prosperaron. Hay como 3 niveles. La revuelta callejera no pasa. Se pasa al plano paramilitar terrorista. No fracasa, se pasa a la agresión convencional. O sea, bombardeos, despliegue, invasiones de ejércitos regulares, como ocurrió en Siria con los turcos y los sionistas, etcétera, ¿no? Perdón, la segunda, o sea, después de la revuelta callejera y como este calentamiento de la calle, la segunda, como la que mencionaste después, ¿cuál es? La primera es la revuelta de colores o de laboratorio, luego se pasa a la agresión tradicional paramilitar. Que aquí de hecho nombraron a los grupos en Siria el Ejército Libre Sirio, por ejemplo, ¿no? Que eran lo mismo, era una fachada de Daesh, del Estado Islámico. Esta andanada paramilitar también no está novia, o sea, también tiene que estar encubierta. Sí, porque por eso les llaman héroes de la democracia o rebeldes, pero pues la mayoría eran militares de otros países desplegados como rebeldes. Lo mismo que está haciendo Ucrania, contratando mercenarios. Solamente que aquí había dinero depositado de los países del Golfo, las petromonarquías, los sionistas, los turcos. O sea, realmente fue una invasión multinacional de Siria. Se dice que había más o menos entre 100,000 y 150,000 paramilitares de más de 100 países. O sea, había hasta trinitarios en Siria. Uigures, había argentinos. Y no conversa al Islam, o sea, mercenarios tal cual, ¿no? Entonces... Y el tercero ya es la militarización. Ya es la agresión tradicional. Okay. Y justamente después del caso, ahí pasemos ese caso, por cierto, ahí en pantalla, vamos a Yemen. Yemen, de hecho, los estadounidenses no querían que ocurriera un proceso en Yemen. ¿Por qué? Porque con el gobernante que tenían estaban relativamente cómodos. ¿Qué ocurre? Tumban al presidente yemení, al-Saleh, y de pronto hay un caos generalizado en suelo yemení. O sea, la gente está en las calles feliz, porque acabaron con el gobierno de Saleh, que además estaba eternizando el poder por más de 35 años, desde que Yemen estaba dividido en un estado socialista y un estado capitalista. Pero el problema es que la población yemení, que la mitad de la población son chiíes cercanos a Irán, bueno, son saidíes, quintanos cercanos a relativamente Irán, y la otra mitad son suníes relativamente cercanos a Arabia Saudí, ¿no? Pero se empiezan a dar cuenta que la población en Yemen, que logró que esta revolución primavera, si le queremos llamar así, tuviera éxito, no quiere elegir un candidato cercano a Washington, un líder cercano a Washington, sino un candidato o un líder cercano a Irán, pro-palestino. Entonces dicen los gringos, no, creo que aquí no podemos continuar con este proceso. Entonces, ¿qué pasa? En primer lugar, el presidente es derrocado, Ali Abdullah Saleh, acaba huyendo, se refugia primero en Arabia Saudí y luego regresa, y bueno, en fin, ¿no? Empieza a haber un choque de distintos grupos dentro de Yemen, que es siempre el riesgo, ¿no? Que va a haber tarde o temprano guerra de guerrillas entre distintos grupos antagónicos. Y como la revolución de colores no triunfó y aquí no se pudieron desplegar paramilitares, pues viene la agresión convencional. ¿Quién le va a encabezar? Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que en la última década han asesinado a más de 200,000 yemeníes, un genocidio del cual no se habla, pero en el que están inmiscuidos, por supuesto, el Imperio Británico, el imperialismo estadounidense y el ente sionista, ¿no? Entonces, algunas revueltas de colores no funcionan, se pasa a una siguiente fase de violencia, y algunas revoluciones tampoco sí funcionan, pero el resultado no es el esperado por Washington. Que elijan a un grupo o a un personaje cercano a Irán o antagonista a Washington es lo que les conviene justamente al ente sionista, que es una potencia regional, y el mismo imperialismo estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, de Yemen vamos a pasar, por primera vez ya vamos a abandonar Afroeurasia y vamos a nuestro continente. Vamos al caso venezolano. El caso venezolano es el más cercano que tenemos y lo que están intentando hacer históricamente desde el ascenso de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México es el mismo modelo, el modelo de la guarimba.
La guarimba no dista mucho del contexto de lo que han hecho en Europa del Este. La guarimba se asemeja muchísimo, por ejemplo, al Euromaidán, en cuestiones de violencia, en cuestiones de, bueno, ahí lo podemos ver en pantalla, ¿no? Que por el simple hecho de parecer un chavista, por ser afrodescendiente o ser mestizo, te prenden fuego, ¿no? Tus compañeros, además de la guarimba, de la protesta. Todo es coordinado históricamente por Washington y ensalzado por personajes, llámese Capriles o llámese María Corina Machado, por ejemplo, ¿no? Premio Nobel de la Paz, que estaba de acuerdo en este tipo de acciones. A Venezuela lo han intentado todo, pero lo intentan hacer ya en el periodo de Nicolás Maduro Moros, en 2003, 2016 y 17 y 2024. Es cuando en 2024 de plano la guarimba fue aplastada a las 24 horas, o sea, no logró trascender. Pero en 2016, 2017 fue un nivel importante de violencia por parte de aquellos grupos que protestaban. Muchos de ellos además con lazos con el narcotráfico en suelo colombiano, con el narcoparamilitarismo también en suelo colombiano, ¿no? Y por supuesto pagados por Washington y asesorados por Washington. Nuevamente estas banderas con un puño que veíamos en el contexto serbio desde hace 30 años, se volvieron a ondear en el contexto venezolano. Y es eso, la guarimba, por ejemplo, en 2024, como todo es un refrito por parte de Washington, pues tu enemigo ya te conoce, no puedes aplicar el mismo modelo, ¿no? Entonces, en Venezuela la gran diferencia es que con otros contextos es que han probado todo. Han probado primero golpe de Estado tradicional, en 2002 en contra de Hugo Chávez Frías, ¿no? Que la población y el ejército chavista defendió a su comandante y salió a las calles y salvó de haber sido asesinado y lo reinstaló en el cargo. Entonces, golpes de Estado. Golpe intento de magnicidio, recordamos el ataque con drones con Nicolás Maduro en un acto público ahí en Caracas, ataque así, estrangulamiento económico, que nada más es genocida, porque va en contra de la salud y la alimentación de la población venezolana, sabotajes, revueltas de colores, agresiones paramilitares. Contra Venezuela han hecho absolutamente todo. Y ahorita están coqueteando con un ataque directo por parte del ejército estadounidense, que obviamente sabemos que es por los hidrocarburos, por la posición geoestratégica de Venezuela y por sus vínculos que han forjado, llámese con Irán, llámese con Rusia, llámese con Moscú, llámese con Cuba, llámese con Nicaragua, con cualquier país que resista al imperio, a fin de cuentas, ¿no? Pero el modelo de guarimba, obviamente, no puedo decir que se ajusta al folclore latinoamericano, porque también se ha practicado en el contexto europeo y en el contexto asiático y africano. Pero sin duda, creo que no, a diferencia de los otros procesos de revoluciones de laboratorio gringas, lo que hacen aquí ya no es progresivo, porque la violencia va siendo progresiva de estos grupos. Aquí es directo, impactante. O sea, lo que se busca es transgredir y acabar con el enemigo. Y al mismo tiempo, como utilizan cascos y parafernalia y no van armados, bueno, la mayoría no van armados, pues por supuesto algunos sí van armados, siempre los van a colocar en inferioridad frente a otro, frente al poder del ejército bolivariano. No son nada estos personajes, por supuesto que lo son. Entonces, esto también lo quisieron aplicar, lo han querido aplicar en muchos otros contextos, pero a los gringos ya tampoco les funciona, porque ya está muy bien medido por muchos gobiernos. La revuelta de colores ya no funciona, por ejemplo, en Sudamérica y Centroamérica. ¿Por qué? Pues porque se ha estudiado por parte de gobiernos que no buscan que no ocurra esto, ¿no? Lo quisieron hacer en contra de Evo Morales en Bolivia, no funcionó. ¿Qué llegó? Pues el golpe militar policial de 2019. O sea, sí, había gente de la extrema derecha y de la oposición boliviana en las calles del Alto, y en el Alto además cometiendo masacres, o en La Paz, o en el contexto en Santa Cruz de la Sierra, pero realmente triunfa el golpe en contra de Evo Morales por la intervención directa del ejército. Vamos a sacar a la Pachamama del Palacio de Gobierno, y tal cual, así lo hicieron, ¿no? Entonces, en el caso creo que es lamentable, porque en Sudamérica, bueno, no es lamentable por un lado, pero exitoso por otro lado, porque lograron apaciguar las revueltas de colores, pero se pasó también al golpismo tradicional. O sea, veas el caso, por ejemplo, también en contra de Rafael Correa en Ecuador, lo intentan hacer hace una década, con un golpe policial totalmente, y tampoco lo lograron, ¿no? En algunos casos pasa, en otros casos no. Y justamente vamos a llegar al contexto mexicano, pero antes vamos a hablar nuevamente de Rusia. En Rusia también lo quisieron hacer, pero bueno, si ya lo intentaron hacer en Rusia y lo hicieron con Yeltsin, lo intentaron hacer en Bielorrusia, lo han hecho 2 veces en Ucrania, en todos los países centroasiáticos, obviamente Rusia ya conoce el guión y sabe cómo operan estos personajes. Primero tienen que colocar ahora también un líder. En el caso venezolano, María Corina Machado, por ejemplo. En el caso georgiano, Mikhail Saakashvili, Petro Poroshenko y luego Zelensky en el caso ucraniano. Aquí empiezan a poner en Rusia es difícil porque
A diferencia de otros países, Rusia, el gobierno de Putin, tiene una popularidad extrema, una aprobación del 85%. O sea, no es que las masas por completo se vayan a adherir a estas revueltas de colores, ¿no? Pero empiezan a vender el producto no para Rusia, sino para afuera, argumentando que este hombre tiene mucho éxito en Rusia, cuando en Rusia nadie lo conoce. Me refiero a un hombre llamado Alexei Navalny. Alexei Navalny empieza a aparecer en escena a finales de la década del 2010. Pero ahí está, ahí lo podemos ver en pantalla. Pero ¿en qué marchas aparece? Algo que no le sirve mucho a Occidente. Promonárquicas, filonazis, restauracionistas del imperio zarista ruso, islamófobas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, era un asco de personaje. Y de hecho hay videos de este hombre recibiendo instrucciones creo que en un restaurante de sushi en Moscú, con agentes del gobierno británico recibiendo fondos. O sea, todo el mundo sabía lo que era este personaje. Dizque muy conocido en Rusia, pero nadie lo conocía. O sea, lo conocían más en Occidente, ¿no? Y luego lo envenenan. Y es interesante porque siempre argumentan, probablemente fue el gobierno ruso. Ocurrió lo mismo que con Víctor Yushchenko, tratando de culpar al gobierno ruso, pero probablemente hayan sido los occidentales, tratando de crear un mártir. Bueno, el punto es que constantemente en contra de Rusia son este tipo de intentonas y jamás lo han logrado. Por eso, desde Ucrania, lo que buscaban hacer era, al matar a población rusoparlante en el Donbass, atraer a Rusia al conflicto. Porque ya ven, no solamente no respeta a sus líderes opositores dentro de Rusia, sino tampoco a gobiernos pacifistas como el gobierno neonazi de Ucrania. Entonces, en Rusia no lo han logrado. Y ahora pasemos justamente al caso final. Al caso... ¿Qué nos compete? Nuestra tierra. Nuestra tierra. Que cuando uno pensaba que, no sé, que los sinarquistas, los cristeros y todo eso ya era cuestión de hace 100 años, de pronto empiezan a brotar por las calles, Carolina. Es inexplicable. Sí. Y bueno, o sea, creo que han visto... De hecho, si vieron la noticiera de hoy. Unas horas, sí. De hace unas horas, pues vieron lo que mencionamos de estos personajes, ¿no? O sea, gente que no tiene ni idea de qué planeta vive, iba a decir país, pero planeta viven, ¿no? En fin, en México ha habido, es interesante, ¿qué ocurrió hace poco? En Indonesia, en Yakarta, en agosto, la población salió a las calles para ir en contra del gobierno. Desigualdad, pobreza, marginación, falta de oportunidades, cosas problemáticas reales, ¿no? Dentro del sistema mundo capitalista. ¿Pero por qué protestaba? Bueno, ¿por qué movían a la gente desde los servicios de inteligencia? Porque Yakarta, el gobierno de Indonesia, está alineado con el gobierno de la República Popular de China, obviamente, ¿no? Y es parte de los BRICS Plus también. Antes de eso era parte de los países no alineados, hace 60 años. De hecho, Sugarto, pues era uno de los países que... el Partido Comunista, el segundo más grande después del chino, era el indonesio, con creo que 150 millones de miembros. ¿Y qué hacen en los años 60 los estadounidenses? Pues un golpe de estado, acaban con el líder y hacen la mayor exterminio de comunistas del mundo. Mataron casi a 1 millón de comunistas en poco tiempo. Todo planeado por el padrastro de Barack Hussein Obama, Lolo Soetoro. Entonces, este año hay una protesta, ahí se puede... no, ese es Nepal, ahorita vamos con Nepal. Hay una protesta en Indonesia y logran ciertas cosas, ¿no? Ciertas aspirinas. Mayor presupuesto educativo y demás, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurre en Nepal? Que podrán reconocer que es Nepal por esa bandera tan característica, que es de las pocas que no son horizontales nepalíes, son tradicionales en el Himalaya este tipo de banderas. ¿Por qué? Porque en el Himalaya los vientos son tan fuertes que rasgan las banderas. Por eso tienen que ser así para dejar pasar el aire. Wow. Pero más allá de esto... ¿Qué ocurre en Nepal? Lo mismo, la corrupción del gobierno, el gobierno de Katmandú es muy corrupto, que sí lo es, una cleptocracia, pero nuevamente aquí, ¿por qué se vinculan? ¿Por qué se enfrentan al gobierno? Porque el gobierno tenía una excelente relación, el gobierno saliente, que ya no existe, tenía una excelente relación con el gobierno moscovita y el gobierno pequinés. Y además, porque Nepal siempre ha sido un estado tapón, históricamente. ¿A qué me refiero con estado tapón? ¿Qué tiene al norte inmediato? La República Popular de China. ¿Qué tiene al sur inmediato? La India. ¿Qué tiene al suroeste? Pakistán. O sea, no es cualquier cosa, hasta el vecindario de Nepal no es cualquier cosa. Y Nepal estaba alineado con China y está alineado con Moscú. Entonces, en este golpe lo patrocina Washington, pero también lo patrocina la India. La India, a pesar que está en los BRICS, no tiene una muy buena relación histórica con China. De hecho, hay zonas de disputa entre Nueva Delhi y Pekín, en el Himalaya, por ejemplo, ¿no? Y se pudo ver tan estructurado en redes incluso, a un nivel tan ridículo,
que la bandera que usaron fue de una serie de animación japonesa, tal cual. O sea, ahí se puede ver realmente de dónde se generan estos movimientos, ¿no? Pues no es como tal de la clase trabajadora. Sin duda hay preocupaciones esenciales que las van a tomar, de hecho, para legitimar esto. ¿Qué acabó ocurriendo? Pues acabaron incendiando, ahí se puede ver. Además es un edificio muy bello. Acaban incendiando el parlamento nepalí. Y de ahí se agarraron justamente, ahora en suelo mexicano, para crear su protesta de la generación Z. La generación Zenecta, tal cual, ¿no? Con Z, sé que se escribe con S, ¿no? Pero más allá de esto, es copiar todos los modelos. Por ejemplo, surge en Francia en 2020-21 los chalecos amarillos. Que atentos, no es un movimiento de extrema popular. Vean esas banderas, por ejemplo, ¿ya las vieron? Esa bandera es la bandera de Bretaña. Bretaña se encuentra al norte de Francia. Es una región autónoma de mayoría de habla no francesa. Hablan una lengua céltica. Quieren volver a tener la gran zona celta y conectarlo con el otro lado del Canal de la Mancha, con Cornwall, que también hablan una lengua celta. Pero bueno, más allá de esto, no es un movimiento de clase trabajadora, o sea, es un movimiento medio populista de ultraderecha, vinculado a grupos como los Le Pen y todo lo demás en Francia. Aquí en México lo acaban copiando, exactamente igual. O sea, no es que sea un movimiento orgánico, o sea, tienen tan poca imaginación que tienen que recurrir a elementos del folclore, en este caso francés, europeo, ¿no? Ahora bien, pasa este tiempo, surge Frena, por ejemplo, que además es encabezado por un nazi, el cual, un hombre llamado Gilberto Lozano, que lo recordaban por el video que está hablando. Y se le cae la Virgen. Le cae la Virgen de Guadalupe encima. Sí. No, creo que todos sus videos son gazapos, ¿no? Y miren, como siempre, la ultraderecha en México arrastrando multitudes. Y bueno, ya son los chalecos amarillos, ahora son la generación Z, ¿no? Que de hecho a mí ni siquiera creo que es un concepto atrayente para la juventud en México. ¿Por qué? Porque en México no existieron baby boomers, no existieron millennials, centennials, generación Z. No, son categorías para designar a la pequeña burguesía blanca estadounidense. Aquí tenemos que desarrollar nuestra propia conceptos generacionales, ¿no? Y ahí podemos ver, hablando de revueltas de colores, aunque ese fue un golpe militar tradicional, Henry Clay Wilson, ahí podemos ver a Félix Díaz y podemos ver al chacal Victoriano Huerta orquestando la decena trágica en contra de Madero. Y más de 100 años después llegamos a este mismo momento coyuntural, ¿no? La aprobación de Claudia Sheinbaum, somos Frente Nacional, López se va. ¿Pero por qué? Pero además así López, ¿por qué es su apellido? Es que no es López Obrador, es López. Este clasismo asqueroso, ¿no? Además es un gobernante electo, era un gobernante electo con una aprobación histórica, avasalladora, ¿no? Y Claudia Sheinbaum peor aún para ellos, porque tiene más del 70%, todavía la tiene, de hecho. Entonces, ¿a qué tienen que recurrir? Ahí se puede ver. Carlos Manzo, además ex miembro de Morena, que seguía teniendo una relación tan lejana a Morena, independiente, en Uruapan, Michoacán, que volvemos a lo mismo, si no hay una excusa, invéntate una, o invéntate un mártir. Y además amparados también por la plutocracia nacional, hablando de magnates mediáticos, hablemos de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Y también paulatinamente como la embajada estadounidense está metiendo ahí poquito a poquito la cuchara, están midiendo cómo van las cosas para ver si se vuelcan a favor de estos grupos que no creo que trasciendan a fin de cuentas, ¿no? Sin embargo, el actual embajador de Estados Unidos en México es experto en operaciones de guerra psicológica y las utilizó en todo Centroamérica, incluyendo en El Salvador, con el apoyo a contras además, ¿no? Entonces, bueno, a muy grandes rasgos es eso. A muy grandes rasgos. Podría ser más específico, pero una revuelta de colores o una primavera árabe, bueno, un levantamiento de laboratorio orquestado por Washington es tratar, a través de medios más económicos que no involucran el despliegue de tropas o patrocinio de militares en golpes militares tradicionales, sacar a la gente a las calles a través de una excusa real o ficticia para levantarse en contra de un gobierno que es antagónico a los intereses estadounidenses o simplemente sembrar el caos, como ocurrió con las primaveras en el contexto norafricano y del oeste de Asia. Y han ocurrido en todo el mundo. Ha habido otras, no las mencioné, pero otras que no fueron muy fructíferas en Asia Central y también en Europa, pero estas sin duda son las más emblemáticas. Las 20 más emblemáticas. Las 20 más emblemáticas. Cristian, no me gustaría dejar de preguntarte sobre estos golpes blandos, las primaveras, las revoluciones de colores. ¿Frente a quién buscan legitimar? O sea, al ser golpes, al buscar desestabilizar y utilizar de una manera artificial esto que dices, ¿no? Puede que en algunos casos sí hayan causas reales que se instrumentalizan. Por ejemplo, el narcotráfico en México, la violencia, ¿no?
Esa es una causa real. Claro, la violencia es una causa real. Sí, pero atentos que muchos de esos grupos están vinculados a grupos de narcotráfico, por supuesto, ¿no? Estados Unidos. Ahí vemos al líder, al cerebro del narcoparamilitarismo en Centroamérica, el embajador estadounidense rerazando a la Virgen. Amigo de, por ejemplo, personajes como Verástegui, ¿no? Además, ¿no? Tipo de personajes. Bueno, pero ¿ante quién buscan legitimarse? O sea, es una buena señal que necesiten manipular tanto la realidad. ¿A qué voy? A que si fuera sin este recurso en el que sí invierten, seguramente una inyección económica importante, las redes sociales, los medios de comunicación, que al final sí buscan una legitimidad frente a la población. O sea, si la población tuviera acceso a la información completa, no se permitirían este tipo de golpes. Así es. No, lo que buscan es generar que más gente los arrope, que más gente salga a las calles con ellos, que pues lo pudimos ver. O sea, la segunda marcha fueron 23 personas, algo así, sin exagerar, jalar a más gente, pero también contar con el apoyo mediático internacional para llevar esto, porque su cruzada no va a triunfar en suelo nacional. Exacto. Quieren que los arropen las instituciones, los organismos internacionales, y que empiecen a señalar a México, ahí no se respetan los derechos humanos, y más si cuentas con organizaciones que vimos al comienzo de esta transmisión. Por ejemplo, USAID, National Endowment for Democracy, Freedom House, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Fundación Rockefeller, Fundación Ford, Fundación Microsoft, todas ellas en unísono colaborando con los servicios de inteligencia estadounidenses para acabar con gobiernos que son antagónicos. Ajá. Sin embargo, todas estas organizaciones dependen de Estados Unidos. Así es, son fachadas de Estados Unidos. Es un poco la justificación para el propio Estados Unidos, pero en un imaginario colectivo en el que sea... imaginario colectivo real. Entre comillas, porque, y es lamentable, pero es así, colectivamente, institucionalmente se asume que el faro de la democracia a nivel planetario son los gringos. Entonces tenemos que tener su aprobación gubernamental, ya la tienen, porque a ellos les encanta que ocurra esto, pero también pública, de la gran masa y el público estadounidense o europeo. Como que tener su validación. Aunque institucionalmente Claudia Sheinbaum no haya sido aprobada por más del 70% del electorado, eso no es necesario. Necesitas tener la luz verde por parte de Washington, por parte de la Unión Europea, por parte de la OEA, por parte de cualquier otro organismo inventado, curiosamente, también por Estados Unidos, o el orden eurooccidental dominante, ¿no? Entonces, por eso lo hacen. Porque aquí en México pueden ser aplastados. Y de hecho, si es con más violencia, van a ser aplastados también. Pero la violencia que ejercen, porque se colocan en el papel de mártir o de víctima, jamás se va a ver. Porque lo que se busca en el exterior es maximizarlos mediáticamente y limpiarlos mediáticamente. Cuando ocurre en el Euromaidán en Ucrania, en 2013, la gente no sabía que había francotiradores georgianos en los techos de los edificios de Kiev, o en el Inter de la intervención rusa en Ucrania, la gente no sabía que había campamentos ucranianos de neonazis para niños, donde niños de toda Europa eran enviados para que los entrenaran en guerrilla contra el invasor comunista. O sea, hay que entender también que toda esta dinámica está orquestada y regulada por Washington. Es el gran problema, que a veces las instituciones te favorecen, la población te favorece, pero Washington no te favorece. Y Washington, por eso estos golpes no nada más son realizados por una masa de locos que salen a la calle, sino también sus padrinos son los medios, los conglomerados mediatic,os porque necesitan esa cobertura, necesitan esa limpieza de imagen. Lo que hablamos al principio de el poder de la imagen, la fotografía que vimos al inicio, que ya mencionaste con China, que nunca fue realmente esta masacre. Y veo también en el poder de la imagen, por ejemplo, en esta manifestación del 15 de noviembre, ¿no? En redes sociales circulando una imagen de un hombre con una bandera de México enfrente de Palacio Nacional. Ahora se agrava, y esto lo hemos visto en otros retrovisores, la cuestión de la inteligencia artificial. Además, también no tomamos en cuenta eso. Ahora ya te puedes inventar las víctimas. Ahora ya no necesitas, como en el caso rumano, ya no necesitas exhumar cuerpos de un cementerio de los Cárpatos. Ahora la inteligencia artificial te ahorrará las molestias, ¿no? Te inventará un escenario de muerte y destrucción sin que no ocurra absolutamente nada. Cristian, también. O a la inversa, un escenario donde no ocurrió nada, pero habrá muerte y destrucción, o muerte y destrucción
purificados por un escenario de normalización. Sí. También te quiero preguntar, en el caso de Venezuela, ¿qué es lo que hace que en Venezuela no pasen? O sea, ya nos dijiste que ha habido el pueblo chavista. Pero ¿cómo? O sea, porque hay otros pueblos. Lo que ocurre en Venezuela es que hay un proceso de resistencia cívico-militar. No nada más es el ejército o el gobierno, es la población chavista. La misma población chavista que rescató Hugo Chávez en 2002 y que votó por Maduro. Son ellos los que rescatan la soberanía venezolana. Porque históricamente Venezuela durante todo el siglo XX, bueno, incluso desde Venezuela en una época independiente y previamente como Capitanía General de Venezuela y demás, han sufrido el exceso, la humillación, el despojo, la rapiña y demás. Saben perfectamente lo que es la explotación de una potencia ultramarina. Primero España, luego el imperialismo estadounidense, con tal de hacerse con el petróleo y los minerales venezolanos, tal cual. La gente tiene conciencia histórica, es lo importante radicalizar a la gente, creo yo. No basta con ir a votar, no, la gente tiene que tomar las calles para defender un proceso que ellos mismos votaron. Por eso el otro día, que fue lo de la marcha, al día siguiente estábamos diciendo, ok, salió la ultraderecha, pues la gente que votó por Claudia Sheinbaum o López Obrador, o que están en contra de la injerencia, como mínimo, que salga a las calles y les muestren quién manda. ¿Por qué mandan ustedes? No por un mandato divino. Mandan porque ustedes votaron y la legalidad en suelo mexicano, o sea, apunta a que ustedes, o sea, tienen el control del gobierno porque ustedes votaron por este personaje que va a estar aquí hasta por lo menos 2030. Entonces, hasta 2030 ustedes tienen que seguir apoyando a su candidato o a su grupo o a las ideas que tienen. Con este recorrido histórico y geográfico que también nos acabas de hacer, entonces podemos concluir que esta intención golpista de Estados Unidos está siempre presente. Claro. O sea, no hay un momento de descanso, no hay tampoco un cambio de estrategia. El imperio no descansa. Y tampoco nosotros podemos descansar en ese sentido, ¿no? No, si consideramos que creo que el 97% de la historia de Estados Unidos ha estado en guerras y conflictos y agresiones. ¿Ustedes creen que descansa? Pues obviamente no. Tienen think tanks y por eso Estados Unidos ha dividido el planeta en comandos. Comando Sur, Comando Africano, Comando Central, etcétera, ¿no? Comando del Pacífico, para tratar de controlar justamente todo el planeta. Y cada comando tiene una labor especial y tiene todo una cantidad inverosímil de personal creando estrategias de injerencia. Esos son los think tanks. Y si no es el gobierno estadounidense, fundaciones que colaboran con ellos haciendo exactamente lo mismo. O sea, Estados Unidos creció exponencialmente a través del imperialismo y el capitalismo por eso, porque se adueñan de gobiernos, y no nada más de gobiernos y de naciones, sino también subjetivamente de ideas. O sea, hay gente que marchaba auténticamente porque querían cambiar el contexto, por ejemplo, en Georgia, por ejemplo, la corrupción. Pues ellos no sabían que estaban siendo controlados por el imperialismo estadounidense y que el resultado de eso fue una corrupción monumental infinitamente mayor que antes. Y ese es el gran problema. Estamos a merced de los estadounidenses de todos lados, en los medios, no necesariamente en las calles, pero también puede ocurrir. Entonces hay que estar avispados, muchachos. Avíspense. Avispados. Bueno, finalmente, en este recorrido que nos haces, ¿podemos encontrar alguna diferencia entre estos primeros golpes ahora? Sabemos que las redes sociales también están lideradas y manejadas por los mismos intereses oligárquicos y que también obedecen a Washington, pero ¿tendríamos hoy más acceso a la información, a esta información, y que podemos ver estos golpes de Estado como manual y que esto podrían salvarnos en el caso de México y podríamos tener una resistencia más significativa? Por supuesto que sí, Carolina. Déjame explicarte por qué. No, por supuesto. La información en la casuística y el historial está ahí. Lo que es sorprendente es que, hablando de lo que tú mencionas, ahora todo esto se mueve a través de las redes sociales, por ejemplo. Ya no es a través de la gran prensa o de voz en las universidades. No, es todo redes sociales. En la escuela, esto jamás lo vemos en la escuela. Sí. Esto, ¿qué tienes para contrarrestar lo que está pasando? ¿Tienes tus redes sociales propias? ¿Tienes tu infraestructura propia tecnológica? Pues porque si estás en Facebook, pues estás en la misma red social del enemigo. Desde Facebook orquestan todo esto, que además es una red de espionaje que tú aceptas que te espíen. Entonces, yo no sé si hay una contrainteligencia en México, bueno, inteligencia y contrainteligencia en México para repeler este tipo de acciones, pero debe de haberlo. Y no me refiero nada más militar, sino también en cuestiones civiles y logísticas. O sea, porque, a ver, lo mencionamos ahorita, ¿no? El estadounidense siempre está tratando de ver por qué arista podrían incidir dentro de un país. O
sea, se dedican a ello. Esa es la historia de Estados Unidos. Nuestra historia como mexicanos, pero también como otros latinoamericanos, africanos, etcétera, es resistir. Tenemos que ir, no puede haber una simetría tal. Si hay una injerencia, tenemos que ir a la par o superar esa injerencia. No tenemos que esperar que orquesten una manifestación, aunque sea de 50 pelagatos en las calles de Reforma, no tenemos que esperar ese momento, tenemos que evitarlo de alguna otra manera, ¿no? Porque si escuchamos las declaraciones de estos lunáticos, en algún momento pasan al escenario nepalí. Y ellos van a ser arropados por la gran prensa, no solamente en el exterior. Salinas Pliego está frotándose las manos de que haya un muerto, un accidente, o ellos mismos lo podrían hacer con tal de una bandera falsa, con tal de hacerlo, ¿no? Estados Unidos, en el caso de México, necesitaría esta legitimidad por medio de la violencia en el discurso del narcoterrorismo. Sí, creo que sí podrían equiparar la narrativa delirante del narcoestado. Imagínate el narcoestado que es México, la dictadura que es México, para que puedas rayar frente a Palacio Nacional narcoestado y nadie te detenga. Ahí se puede ver la estupidez. Pero lo que necesitan es para empatar la violencia que podría ejercer un narcoestado, como el ecuatoriano o como el kosovar patrocinados por Estados Unidos, tendría que haber un acto de represión y haya bajas para que ahí puedan empatarlo con la retórica, con la narrativa. Okay. Esperemos que no llegue eso, ese es el punto. Por eso hay que estar avispados. Sí, todo el tiempo. Avíspense. Avispados. Juventud. Avíspense. Bueno, pues ¿qué? Pues nada. Si salgan a las calles, que sea orgánico para defender y que no los mueva los intereses de una plutocracia maniática o una superpotencia igual de enfermiza, ¿no? Que sea por motivos orgánicos y honestos y bueno, muestren el músculo también en las calles, ¿no? Que es la arena definitiva de la democracia. Ahí se define todo siempre, en las calles. Y ahí ha sido la transformación en el caso de nuestro país. Además. Cristian, pues hoy sí nos dejaste, la verdad, con mucha información. Supongo que también señora bonita, allá en casita, ha de estar como yo así con mucha información. Y ya no vamos a poder leer sus comentarios, porque ya ahora sí nos pasamos de tiempo un poquito. Pero próximamente lo haremos, igual les debemos de 2 programas, ¿ok? Ajá, ok. De este y del anterior. Ajá. Bueno, pues algo que quieras agregar antes de irnos, Cristian Nader. Pues no, o sea, es interesante cómo, vuelvo a decirlo, o sea, hay que estar atentos tanto a los procesos de esta índole que mencionamos, pero también a los otros, ¿no? O sea, no nada más están las revueltas de colores o primaveras o de laboratorio, sino también los golpes tradicionales. Y es interesante porque hay veces que ni siquiera llegan a través del golpe, llegan por los mismos errores de algunos gobiernos. Eso también, y eso. Lo ocurrido en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Ajá. O lo ocurrido en Argentina. Milei no llegó de la nada. Milei es una construcción mediática de la plutocracia argentina, Estados Unidos y el sionismo. Pero Milei llegó por los errores del peronismo, tal cual. O sea, del kirchnerismo y luego de Alberto Fernández, ¿no? Lo mismo que en Chile. Es lo que hablamos. O sea, ¿qué pasa? ¿No te radicalizaste más? No, a ver, también es importante mencionar porque eligen un nazi. Pero bueno, pues ahí estaba el problema de Boric, ¿no? O sea, Boric quiso ser muy tibio, jugarle al buenondismo progresista, pues no radicalizó a nadie, ¿no? Incluso a veces mandó pues reprimir las mismas protestas, apoyaba la causa palestina, hay que ser justos, ¿no? Pero mandaban golpear a población que estaba manifestándose en contra de la represión contra los mapuches, por ejemplo. Y así puedo seguir, ¿no? Entonces, radicalizados y avispados. Avispados y radicalizados. No radicalizados, radicalizados. Radicalizados y avispados. Bueno, pues ya nos vamos y nos vemos pronto. Antes del próximo lunes en la noticiera. Sí, seguramente. Sí, si no me equivoco, el jueves probablemente, sí. Bueno, pues ahí déjenos sus preguntas. Seguramente Cristian va a estar muy al pendiente. Totalmente. Saben que esto funciona así. Perdón, a mí la verdad no me gusta mucho pedir likes y comentarios y eso. Pero sí suscríbanse al canal. Sí, es necesario. Sí. Y comenten y corran la voz de que existimos y avispados. Y avispados, tíos. No, como todo español, no. ¿Qué? Aquí? No, por supuesto que no, gachupa. Entonces, otra palabra, porque avispados es una muy así. Al tiro. Al tiro es una C otra, pero no lo voy a decir yo, porque yo tengo que mantener cierto. No, dilo. Dilo. Pónganseme las... Al tiro. Pónganse al tiro. Bueno, pues al tiro y nos vemos muy pronto aquí en Chamuco Media. Les mandamos un muy fuerte abrazo. Hasta la victoria siempre, la banda. Bye.